Un joven estudiante, Tsubaki Aiga, está sentado solo en una banca, con una botella de agua en la mano. Sus pensamientos están consumidos por una chica de ojos brillantes y sonrientes, Himawari. Admite para sí mismo una verdad simple y abrumadora, está perdidamente enamorado de ella. Pero el objeto de su afecto, Himawari, está sentada sonriendo junto a otro chico, Otakun, que se recuesta con una confianza despreocupada. La realidad de la situación es evidente, ella está perdidamente enamorada de ese chico. Eso es todo. La campana de la escuela suena mientras el reloj marca las 12:30, señalando el comienzo de la hora del almuerzo. En el pasillo, Himawari se adelanta corriendo, pidiéndole alegremente a Tsubaki que se dé prisa. Él la sigue, reflexionando que, incluso en su tercer año de secundaria, no es común que chicos y chicas almuercen juntos. Himawari nota su vacilación y le pregunta si se siente tímido. Ella descarta su preocupación con una sonrisa radiante y tranquilizadora. No pasa nada, insiste, porque su vínculo es especial, muy especial. Después de todo, son amigos de la infancia. Sus palabras los llevan a una banca familiar en el exterior. Sentémonos, sugiere ella con una risita. Tsubaki, fingiendo desgana, acepta, diciendo que supone que no tiene otra opción. Él toma asiento, dejando un pequeño espacio entre ellos. Cada hora de almuerzo, sigue esta rutina, fingiendo simplemente seguirle la corriente. Pero en verdad, anhela en secreto este momento cada día. Mientras ella abre su almuerzo, exclamando lo delicioso que se ve, él la observa, cautivado. Para él, ella brilla como ninguna otra, todo su ser bañado por la cálida luz del sol. Ella le ofrece un bocado y, en ese instante, él reafirma su propia identidad en su mente, Tsubaki Aiga. La agradable atmósfera se rompe cuando Himawari declara de repente que Otakun es lo peor. Tsubaki la mira, confundido por el brusco cambio de tema. Ella le recuerda una promesa que habían hecho de estar siempre juntos para almorzar y de camino a casa. Su frustración se desborda. Explica que últimamente, Otakun se va corriendo en cuanto alguien más lo llama, y que hoy ni siquiera se ha presentado para almorzar. Su voz tiembla mientras se pregunta cómo ha podido hacer algo así, sobre todo cuando se supone que son amigos de la infancia. Su sorpresa fue interrumpida por la llegada de otro chico, que se disculpó profusamente. Mientras se presentaba como Hinata Sakurata, el rostro de Himawari se iluminó, confundiéndolo inicialmente con Otakun antes de corregirse, aliviada de que hubiera venido. Le explicó a Tsubaki que sabía que encontraría una forma de escabullirse, admitiendo que la hora del almuerzo no se sentía bien sin los tres juntos, era la única manera en que podía relajarse de verdad. Como disculpa por su tardanza, les ofreció un pequeño regalo. Ya sentados juntos en una banca, Himawari se inclinó con entusiasmo, preguntando qué era. Reveló un pan grande y redondo, declarando que, cuando se trataba de su trío, tenía que ser un bollo de sol radiante, lo levantó para que ambos lo vieran, anunciando su plan para una división perfecta en 3 partes. Los ojos de Himawari se abrieron con deleite. Con cuidado, arrancó un trozo y le ofreció la primera porción a Himawari. Ella lo aceptó con una sonrisa radiante, agradeciéndole con entusiasmo antes de darle un mordisco. Luego, le pasó un trozo a Tsubaki dándole las gracias. Sosteniendo su parte, Tsubaki observó a su amigo, pensando para sí mismo que Sakurata era el maestro absoluto de dividir las cosas en 3. Sakurata, sin embargo, simplemente le restó importancia, afirmando que solo se dejaba llevar. Sus pensamientos continuaron, notando cómo Sakurata siempre le entregaba casualmente el girasol, la mejor parte, a Himawari. Ella apretó su trozo de pan, con un ligero sonrojo en sus mejillas. Mientras comía, Sakurata mencionó a otro amigo de la infancia que era muy especial para él, alguien llamado Tsurugi Sakurata. Himawari se volvió hacia él, escuchando atentamente. Se volvió hacia Tsubaki con vacilación, preguntándole si podían hablar en privado. Tsubaki, sentado a su lado en la banca, aceptó de inmediato. Tsubaki escuchó mientras él explicaba el origen de su problema. En cada receso para el almuerzo, se veía abrumado por invitaciones de estudiantes de todas partes, tanto que sentía como si lo secuestraran cada día. Incluso recordó la amable resignación de Himawari, quien había comentado que si era Ota quien lo invitaba, suponía que no se podía hacer nada. La razón de toda esta tensión era un caso de identidad equivocada. La persona con la que todos estaban tan ansiosos por entablar amistad era Tsurugi Sakurata, una superestrella de la escuela que destacaba tanto en los deportes como en los estudios, ocupando constantemente el primer puesto en los exámenes. Pero su verdadero deseo era mucho más simple. Confesó con una expresión tensa que, a pesar de toda la atención, solo quería disfrutar del día y pasar el rato con ellos 3. Sentado de nuevo con Tsubaki, expresó sus sentimientos de insuficiencia, suspirando que Tsurugi Sakurata era una persona realmente genial y que sentía que no podía competir. Le pidió consejo a Tsubaki, reconociendo que simplemente rechazar todas las invitaciones no era una buena solución. Su amigo consideró el dilema cuidadosamente, llevándose la mano a la barbilla. Tsubaki concluyó que tendrían que idear un plan alternativo. Entonces se le ocurrió una idea. Sugirió que, ya que almorzar era imposible, tal vez Sakurata podría pasar el rato con ellos después de la escuela. La lógica simple de la propuesta resonó en Sakurata. Con una solución en mano, su expresión se iluminó mientras le comunicaba felizmente el plan a Himawari,
quien escuchaba con un ligero sonrojo en las mejillas. Desde una corta distancia, Tsubaki observaba su interacción, con la mirada fija, mientras una luz de esperanza brillaba en los ojos de Imawari. Reflexionó que, aunque el plan significaba que no podrían volver a casa juntos, estaba decidido a aprovechar esta oportunidad. Los tres se quedaron juntos cerca de una banca del parque, con el acuerdo ya establecido. Mientras se sentaban, Hinata confirmó su parte, declarando que confiaría el viaje de vuelta a casa a Tsubaki y Imawari. Tsubaki se giró hacia él, con expresión de sorpresa, y le preguntó si de verdad estaba de acuerdo con esto, preguntándose en voz alta qué otra opción podría haber. Sin embargo, la atención de Hinata se desvió hacia Imawari. Su corazón se aceleró mientras le preguntaba si se sentía segura con él, y una Imawari ruborizada afirmó rápidamente que sí. Sus mejillas se sonrojaron mientras daba su aprobación de todo corazón, exclamando que no tenía ninguna duda y que debían seguir adelante con el plan. Tsubaki desvió la mirada, un ligero sonrojo tiñendo sus propias mejillas mientras se maravillaba internamente del inesperado giro de los acontecimientos. Justo entonces, su momento fue interrumpido por la llegada de otros dos estudiantes. El chico que los lideraba gritó, anunciando que por fin había localizado a Sakurata después de que desapareciera al comienzo del almuerzo. El recién llegado se disculpó por su atrevimiento, explicando que era una vieja costumbre. Aclaró que su única intención era pasar tiempo con Sakurata. En respuesta, Hinata propuso un nuevo plan, una salida en grupo a un karaoke después de clase. La sugerencia fue recibida con un entusiasmo instantáneo y explosivo por parte de sus amigos, que gritaron su acuerdo. Mientras el grupo se alejaba, el amigo de pelo castaño bromeó juguetonamente con Hinata sobre su forma de cantar. Sin inmutarse, Hinata sonrió para sí mismo, lleno de una confiada determinación de cautivar a todos con su canción. Mientras los demás se marchan, Imawari se vuelve hacia Tsubaki y comenta que Otakun realmente brilla en estos momentos. Recuerda con cariño que, en su día, él era el más pequeño y tímido de todos. Su mirada se detiene en el grupo que se aleja, donde Sakurata Hinata parece estar acaparando su atención mientras se marcha con sus amigos. Tsubaki, sin embargo, siente una silenciosa sensación de victoria. Piensa para sí mismo que, de camino a casa hoy, por fin es su turno. Una expresión feliz y decidida cruza su rostro. Ahora que camina a solas con Imawari, aprovecha la oportunidad y, nervioso, empieza a sacar un tema que la concierne. Sus palabras provocan que un sonrojo se extienda por el rostro de Imawari. Ella aparta la mirada, avergonzada, mientras Tsubaki la observa con una sonrisa amable. Él aclara su punto mientras continúan su paseo, explicando que Sakurata realmente atesora el tiempo que los tres pasan juntos como trío. La afirmación parece tomar a Imawari por sorpresa. Su sorpresa da paso a la comprensión cuando exclama que tiene razón. Aprovechando el momento, Tsubaki sugiere que la próxima vez traigan algo que puedan compartir todos, una idea considerada que claramente la impresiona. Cuando llegan cerca de su casa, Tsubaki se despide. Pero antes de que pueda irse, Imawari de repente extiende la mano y lo toma de la suya, deteniéndolo en seco con una mirada interrogante. Entonces, ella le dedica una sonrisa radiante y sincera, dándole las gracias por el día, como siempre lo hace. Después de que ella lo suelta, él se queda mirando la palma de su propia mano, mientras una sensación familiar e inquietante lo invade. Murmura con frustración, otra vez no. Él se queda paralizado mientras Imawari lo mira con una sonrisa amable y le confiesa que de verdad le gusta. Un profundo sonrojo se extiende por su rostro, sus ojos se abren de par en par por la sorpresa mientras tartamudea, incapaz de formular una respuesta coherente. Abrumado, de repente se da la vuelta y echa a correr, gritando una disculpa a una desconcertada Imawari. Mientras huye del edificio de la escuela, su mente se acelera con pánico, esto no está nada bien, y debe encontrar una manera de salir de este lío. Su rostro es una máscara de angustia y arrepentimiento. No puede creer que haya permitido que un momento de debilidad lo pusiera en riesgo de perder algo tan preciado para él. El sentimiento es abrumador, como si estuviera al borde del caos total. Se sienta solo en un espacio austeramente iluminado, dejando escapar un profundo suspiro. La pregunta queda en el aire, ¿qué debería hacer ahora? La verdad se asienta en su mente con una pesada finalidad. Admite para sí mismo que lo ha sabido todo el tiempo, que lo descubrió hace mucho. Y, sin embargo, se ha estado aferrando obstinadamente al pasado. Aferrando la tela sobre su corazón, toma una firme resolución. No puede convertirse en ese tipo de persona, y por esa razón, no dejará que esto vuelva a suceder. Su determinación se endurece mientras se sienta en el suelo de una habitación tranquila. Sabe lo que debe hacer, tiene que unir a esas dos personas. Su expresión es sombría, su mirada fija e inquebrantable. Está seguro de que no hay otra manera. Sentado solo en el suelo, Tsubaki Aiga toma una firme decisión. Resuelve que debe unir a esas dos personas. Su expresión se endurece, su mirada es intensa. Está completamente convencido de que no hay otra forma de proceder. Al día siguiente en la escuela, mientras los pájaros trinan afuera, ve a Imawari caminando por el pasillo. Ella lo ve en el mismo instante. Ella corre hacia él con un alegre, buenos días, comentando que es inusual que la espere. Le pregunta con entusiasmo qué quiere decirle. Él se para frente a ella y expresa su deseo claramente. Quiere que sus dos personas más preciadas sean felices. Sus palabras la toman completamente por sorpresa. Azorada, balbucea su nombre, preguntando de qué demonios está hablando. Ella lucha por recomponerse, su rostro enrojeciendo intensamente mientras intenta procesar su declaración. Él simplemente observa su reacción. Su mente se acelera con una repentina y esperanzadora posibilidad. ¿Podría ser que haya descubierto sus sentimientos? Él confirma su pensamiento no expresado con un simple sí. Él entonces aclara su significado, preguntándole directamente si le gusta Sakurata como algo más que un amigo.
Abrumada, ella suelta una risa nerviosa y una negación azorada. Él la mira con una sonrisa amable y cómplice, comenzando a pronunciar su nombre una vez más. Él confirma sus temores, afirmando que ha estado observando todo este tiempo y que, por supuesto, se daría cuenta. Himawari se estremece, dejando escapar un pequeño jadeo de angustia. Comienza a explicar, recordando una memoria de su infancia. En aquel entonces, señala, Sakurata era el más pequeño de todos y no era particularmente hábil en los estudios o los deportes. Pero, mientras continúa, Sakurata sabía que no podía seguir así y comenzó a esforzarse con todas sus fuerzas. Poco a poco, a base de puro esfuerzo, Sakurata se convirtió en una persona verdaderamente admirable. Sus palabras tocan una fibra sensible en Himawari. Sonrojada, admite que él es increíble por haberla calado tan bien. Mientras habla, un tierno recuerdo de un joven y radiante Sakurata aflora en su mente. Se aparta ligeramente, su sonrojo se intensifica mientras acepta en silencio la verdad de sus sentimientos. Encontrando su determinación, Himawari aprieta los puños y accede a confesar. Siente que puede decirlo, especialmente a él. Tsubaki asiente con calma ante su decisión. Con un arrebato de valentía, cierra los ojos y grita su secreto guardado por tanto tiempo. Siempre le ha gustado Otakun. Él escucha su confesión, una sonrisa amable y comprensiva adorna sus labios mientras simplemente asiente a sus palabras. Su tranquila aceptación le permite un momento de liberación. Lágrimas de alivio corren por su rostro mientras le agradece por escuchar sus sentimientos. Él la mira con un propósito renovado, apretando el puño. Le jura que hará realidad sus sentimientos. Estaba en el pasillo de la escuela con sus amigos cuando una estudiante lo llamó por su nombre. Luego, tímidamente, preguntó si Sakurata estaba presente. En respuesta a la pregunta de la chica, Sakurata se giró hacia Tsubaki con una brillante sonrisa, comentando que era raro que visitara su clase. Tsubaki respondió que solo estaba allí por un asunto menor. Él detalló la razón de su presencia, con una expresión que se tornó seria. Explicó que había conseguido permiso para almorzar con Sakurata, solo ellos dos, porque quería hablar de hombre a hombre. Sakurata, desconcertado, preguntó qué pasaría con Himawari. Poco después, los dos se sentaron en bancos separados en el patio de la escuela, con una distancia silenciosa entre ellos mientras el reloj del edificio marcaba la hora del almuerzo. Sakurata rompió el silencio, admitiendo que había pasado un tiempo desde que pasaban una tarde juntos así. Luego fue al grano, preguntando qué quería decir Tsubaki exactamente con una charla de hombre a hombre y añadiendo que también había algo que él quería preguntar. Tsubaki se giró para mirar a Sakurata directamente, listo para abordar el tema delicado por el que los había llevado allí. La franqueza de la pregunta de Tsubaki dejó a Sakurata completamente atónito, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. Tsubaki le había preguntado sin rodeos si Sakurata era realmente popular y, lo que es más importante, si estaba interesado en Himawari, ofreciéndole su ayuda si lo estaba. Un Sakurata nervioso insistió de inmediato en que eso nunca iba a suceder, exigiendo saber por qué Tsubaki siquiera pensaría eso. Insistió, preguntándose por qué Tsubaki le preguntaría algo así de repente, y también mencionó el nombre de Ota en su confusión. Tsubaki, desviando la mirada, simplemente afirmó que solo tenía curiosidad, pero sus verdaderos pensamientos revelaron un motivo diferente. Creía que si Sakurata tuviera una novia, las cosas serían mucho más fáciles para él. Su sugerencia deja a Sakurata sin palabras, un ligero sonrojo tiñe sus mejillas mientras procesa la inesperada pregunta. Recuperando la voz, Sakurata protesta que Tsubaki está diciendo algo horrible. Insiste en que no tiene intención de conseguir novia, declarando que el tiempo que pasan los tres juntos es lo más importante. Tsubaki insiste en el asunto, inclinándose tan cerca que Sakurata retrocede. Le pregunta qué pasaría si no causara ningún problema, ¿lo consideraría entonces? Tsubaki promete encargarse de esa parte él mismo antes de despedirse y marcharse. El intenso intercambio deja a Sakurata solo en el banco, profundamente inquieto. Piensa para sí mismo que si Tsubaki, de entre todas las personas, lo está presionando de esta manera, entonces quizás tenga que considerarlo. Mientras las hojas susurran con el viento, sus pensamientos se desvían hacia sus propios sentimientos, ahora sumidos en la confusión. En otra parte, la idea comienza a extenderse. Una voz se pregunta en voz alta qué pasaría si Sakurata comenzara a salir con alguien. La pregunta resuena por los pasillos de la escuela mientras Tsubaki pasa corriendo junto a un grupo de chicas. Una admite que podría ponerse un poco celosa, pero otra le recuerda que Sakurata es básicamente el ídolo de todas. El rumor lo sigue por la ciudad de noche. Un grupo diferente de amigos lo discute, concluyendo que no se puede evitar, siempre y cuando siga saliendo con ellos como siempre. En una cafetería, unos chicos consideran la posibilidad. Uno declara con entusiasmo que estarían totalmente a favor, mientras que su amigo bromea diciendo que si no tienen cuidado, todas las chicas podrían terminar enamorándose de Sakurata. Finalmente, el viaje de Tsubaki termina cuando Otakun lo detiene. Sin rodeos, Ota lo confronta directamente, exigiendo saber qué es exactamente lo que está tratando de hacer. Continúa su confrontación, señalándole a Tsubaki que todos simplemente lo habían descartado como un tipo sombrío que era amigo de la infancia de Sakurata. Sin embargo, a pesar de esa percepción, ahora se estaba entrometiendo en sus asuntos. Tsubaki admite el punto en voz baja. La escena cambia a una calle tranquila por la noche, donde los pensamientos de Tsubaki hacen eco de su simple deseo subyacente, solo quiere hacer realidad su deseo. Más tarde, en un parque, Ota deja escapar un suspiro de exasperación, pasándose una mano por el pelo con frustración. Se sienta frente a Tsubaki en un juego infantil, expresando su incredulidad de que Tsubaki realmente fue y discutió el asunto con todos sus amigos. Inclinándose hacia adelante, Ota pregunta si Tsubaki realmente habla en serio sobre sus acciones.
Tsubaki lo mira de vuelta, confirmando que Ota también debe haberse dado cuenta de los sentimientos de Imawari. Con una intensidad silenciosa, Tsubaki declara su propósito claramente, solo quiere que ellos dos, Ota y Imawari, estén juntos. Los ojos de Ota se abren de par en par ante la confesión, mientras que las manos de Tsubaki se aprietan con fuerza, una señal sutil de la agitación bajo su tranquila fachada. Atónito, Ota pregunta si Tsubaki está realmente de acuerdo con ese resultado. Tsubaki tartamudea que por supuesto que lo está, pero su explicación se ve interrumpida cuando Ota de repente lo agarra por la camisa. Tsubaki estalla, gritando y exigiendo saber qué hay de malo en que los dos amigos de la infancia que más ama se conviertan en pareja. Sin embargo, internamente, un pensamiento frenético aflora. ¿Por qué lo estoy agarrando? ¿Por qué? Ota solo puede mirar, sorprendido y desconcertado por la violenta contradicción en las palabras y acciones de Tsubaki, mientras éste insiste en que nada lo haría más feliz. Intenta razonar con su amigo, con la mano temblorosa mientras habla. Insiste en que quiere que los tres sigan pasando tiempo juntos, si ese es realmente el deseo de Tsubaki. En respuesta, Tsubaki aprieta su agarre, con una expresión llena de angustia. Grita que, aún así, no tiene planes de dejar de pasar tiempo como un trío, una clara contradicción con sus exigencias anteriores. Su arrebato se desvanece mientras lucha por recuperar la compostura, murmurando para sí mismo que se calme. Reconoce los sentimientos de Ota, su voz se apaga mientras aparta la mirada. Al ver la agitación de su amigo, Ota le ruega que enfrente directamente los sentimientos de Imawari. Tsubaki lo rechaza violentamente, rugiendo que no tiene nada que ver con él. La ira se desvanece de su rostro, reemplazada por una mirada de profunda vulnerabilidad. Con lágrimas en los ojos, confiesa que Ota es el único en quien puede confiar para esto. La confrontación amaina y los dos se sientan juntos. Tsubaki se apoya en su amigo, admitiendo su propia debilidad e insistiendo en que debe ser Ota. Tras un tenso silencio, Ota acepta en voz baja. Entonces levanta la vista, con expresión resuelta. Declara que si la persona en la que más confía en el mundo se lo está pidiendo, hará lo que Tsubaki diga. Con el asunto zanjado por ahora, Tsubaki sugiere que lo aborden al día siguiente. Observa cómo Ota se aleja solo bajo el cielo que oscurece. Al día siguiente en la escuela, Tsubaki está con Imawari. Ella está visiblemente angustiada, con las manos entrelazadas nerviosamente mientras balbucea que sabía que alguien como ella no sería suficiente. Él la tranquiliza con calma, insistiendo en que todo saldrá bien y animándola a seguir adelante. Cerca de allí, Ota espera en un banco. Imawari mira hacia él, todavía insegura, pero parece tomarse en serio las palabras de Tsubaki. Se arma de valor, con las manos fuertemente entrelazadas frente a su pecho. Tras un momento de silenciosa resolución, se afirma a sí misma que está lista. Tomada la decisión, se da la vuelta y camina hacia Ota, que la espera a poca distancia. Su largo cabello oculta su expresión mientras acorta la distancia entre ellos. Su rostro estalla entonces en una sonrisa brillante y sonrojada. Mirándolo directamente, le confiesa con sinceridad que le gusta de verdad y le da las gracias por escucharla. Desde lejos, Tsubaki observa todo el intercambio. Su propia expresión es sombría, sus ojos reflejan una silenciosa melancolía mientras observa el momento crucial que ayudó a crear. La confesión queda suspendida en el aire, un acontecimiento significativo con el telón de fondo mundano del edificio escolar. La mente de Tsubaki reproduce la escena, Imawari alejándose de Ota, que permanece de pie cerca de unas escaleras. Recuerda los detalles vívidamente, como toda la cara de Imawari se había sonrojado de un rojo brillante desde el cuello hacia arriba. Incluso desde su posición, era obvio que ella se había confesado con cada fibra de su ser. Luego piensa en Ota, cuya expresión era más seria de lo que Tsubaki la había visto en todos sus años de amistad. Y con esa gravedad, había aceptado sus sentimientos. Y entonces, después de ese momento, todo cambió. Recordó el momento en que todo salió mal, la imagen de Imawari y Ota envueltos en un fuerte abrazo. Estaban juntos junto a la banca de un parque, ajenos a todo lo que los rodeaba. Desde la distancia, él había presenciado cada detalle, la dolorosa escena grabada a fuego en su memoria. El recuerdo lo atormentó más tarde esa noche. Se desplomó sobre su cama, todavía con el uniforme escolar, dejando escapar un gemido de dolor. Las lágrimas corrían por su rostro mientras lo hundía entre sus brazos, tratando de convencerse de que si Imawari era feliz, eso solo era suficiente. Se aferró a la idea desesperada, forzando las palabras en su mente, está bien. El insistente zumbido de un despertador lo devolvió a la conciencia. Se incorporó, habiendo logrado dormir algo, y reflexionó con un suspiro de cansancio que no importaba cuántas veces experimentara esto, nunca podría acostumbrarse. Con un sentimiento de sombría determinación, alcanzó su teléfono, diciéndose a sí mismo que esta vez, seguro, las cosas serían diferentes. Su dedo se detuvo sobre la pantalla. Mostraba la fecha, 7 de mayo, 7 de la mañana, sobre un fondo de pantalla de una preciada foto de su infancia con Imawari y Ota en un festival. Los números y la fecha brillaban, una cruda confirmación del día que se veía obligado a revivir. Aprieta los dientes con angustia mientras la verdad lo golpea. Esta es la 12ª vez que vive este día. Abrumado por la desesperación, golpea el suelo con el puño, el impacto resonando su súplica desesperada. Se pregunta cuántas veces más deberá soportar este tormento, rogando para que por fin termine como él desea. Sus pensamientos se arremolinan mientras mira su teléfono. La pantalla confirma su pesadilla, 7 de mayo, 7 de la mañana. Se da cuenta con un horror creciente de que este bucle, esta repetición interminable de la misma mañana, ha consumido toda su semana pasada. El día comienza bajo un cielo brillante y nublado, con la luz del sol brillando a través de la neblina. Dentro de un aula, una profesora anuncia el fin de las vacaciones y recuerda a sus alumnos los próximos exámenes de mitad de periodo, instándolos a seguir estudiando.
Afuera, los estudiantes, incluido Tsubaki Aiga, se dirigen al recinto escolar. La profesora comienza a pasar lista, llamando a Aga-san. Señala que este día, 7 de mayo, Kiyokawa y Misui están de servicio de limpieza antes de pasar al siguiente nombre, Aida-san. Él se sienta solo en su pupitre, con la cabeza apoyada en la mano, y confirma su presencia en voz baja. Su mente comienza a divagar. Él, Tsubaki Aiga, está atrapado, obligado a experimentar un bucle temporal que repite los días del 5 al 13 de mayo. El peso aplastante de esta realidad se cierne sobre él. Ha vivido esto, una y otra vez. Mirando por la ventana del aula, se pierde en sus pensamientos, preguntándose por qué está atrapado en este bucle y cuál podría ser la causa. Este sentimiento de impotencia lo sigue afuera. Mientras otros estudiantes juegan en el campo, él se mantiene al margen, consumido por el hecho de que no tiene idea de cómo escapar. Suena el timbre de la escuela, marcando el paso del tiempo en otro día idéntico. Se sienta en clase, con una expresión cansada y resignada. Mientras sigue mirando por la ventana, la voz de Imawari interrumpe sus pensamientos, llamando a TSU-kun para que se dé prisa. Pero él sigue perdido, reflexionando sobre la confusión que ha sentido desde el primer bucle. Apenas registró las palabras de Imawari mientras ella le sostenía la mano, intentando tranquilizarlo. Le recordó que ya eran estudiantes de tercer año de secundaria y que era perfectamente normal que chicos y chicas almorzaran juntos, preguntándole si simplemente se sentía tímido. Siguió caminando, con una sonrisa cínica en los labios. No era la timidez lo que lo frenaba. La verdad era mucho más aislante, simplemente estaba reviviendo los mismos días, una y otra vez. Más tarde, se sentaron en un banco del parque, con una distancia notable entre ellos. Mientras él miraba fijamente el interior de su bolso, Imawari lo observaba, con una expresión alegre y esperanzada en el rostro. Su mente iba a toda velocidad, consumida por el bucle. Razonó que debía haber un detonante, algo que pudiera usar para romper el ciclo. Ya había intentado muchas cosas. Mientras reflexionaba sobre esto, la voz de Imawari, suave y preocupada, interrumpió sus pensamientos, llamándolo por su nombre. Sobresaltado, levantó la vista y se encontró con el rostro de ella a centímetros del suyo, con una expresión de intensa concentración. Un sonrojo le subió por el cuello mientras retrocedía sorprendido. Ella se echó un poco hacia atrás, preguntándole qué pasaba y notando lo absorto que parecía. Avergonzado, balbuceó que no era nada, simplemente se preguntaba por qué Otakun aún no había llegado. Ella volvió a sentarse en el banco, con la mirada aún inquisitiva mientras le preguntaba si esa era realmente la única razón. Él insistió en que sí, asegurándole que no mentía. Su expresión se suavizó con genuina preocupación. Le dijo que si algo le preocupaba, estaba dispuesta a escuchar, no podía soportar verlo angustiado. Él la miró, apretando la mano en un puño mientras comenzaba a agradecerle, aunque sus palabras se apagaron con vacilación. El momento fue interrumpido por la repentina llegada de Otakun, quien pasó los brazos por encima de sus hombros. Preguntó alegremente qué estaba pasando, comentando sobre la extraña atmósfera entre ellos. Imawari, tomada por sorpresa, balbuceó su nombre. Otakun luego dirigió su atención a Tsubaki, preguntándole cómo sabía que ya había comprado un pan con forma de sol. Tsubaki solo ofreció una leve sonrisa de complicidad como respuesta, dejando a su amigo desconcertado. Se sienta en la banca, de espaldas a sus amigos, mientras Otakun le explica a una sentada Imawari que Tsubaki probablemente ha memorizado todas sus costumbres. Imawari interviene, señalando que ella también ha memorizado lo que hace Otakun. Su atención se dirige entonces a Tsubaki. Con un ligero sonrojo, le dice con seriedad que ella también ha memorizado sus costumbres, como siempre se esfuerza por encontrarse con ellos allí, incluso cuando llega tarde, y como siempre compra pan de girasol para que los tres lo compartan. Ella continúa con una sonrisa, añadiendo que, a su llegada, él siempre se disculpa y sugiere que se repartan el pan entre los tres, como siempre hacen. Sus palabras se ven interrumpidas cuando Tsubaki se levanta bruscamente de la banca. Aún de espaldas a ellos, habla en voz baja, diciéndoles que hoy, solo compartan el pan entre ellos dos. Sin decir otra palabra, comienza a alejarse. Una atónita Imawari lo llama por su nombre, con la voz llena de confusión. Mientras sigue caminando, Otakun se pone de pie de un salto, exigiendo saber a dónde va. Tsubaki simplemente se disculpa por encima del hombro, diciendo que tiene un recado que hacer. Su respuesta evasiva deja a Imawari y Otakun mirándolo fijamente, con expresiones que mezclan sorpresa y profunda preocupación, mientras que su propio rostro permanece como una máscara de sombría determinación. Solo pueden observar cómo su solitaria figura se aleja, dirigiéndose de vuelta al edificio de la escuela. Solo un profundo cansancio se apodera de él. Se siente harto de todo. Ha perdido la cuenta de las veces que ha buscado una salida del bucle, habiendo intentado todas las soluciones posibles. Aflora el recuerdo de una elección dolorosa, la decisión de unir a sus dos amigos, a pesar del dolor que le causó. Pero ni siquiera eso cambió nada. Se arrodilló en la oscuridad, con el teléfono a su lado, consumido por un único y agonizante pensamiento: si el bucle estaba destinado a repetirse sin importar qué, entonces sus esfuerzos solo profundizaban su propio sufrimiento. Llegó a una sombría conclusión, de pie y solo en el vacío. Sería mejor no hacer nada en absoluto. Al día siguiente en la escuela, un profesor le devolvió los resultados del examen con entusiasmo. Elogió a Tsubaki por su excelente trabajo, diciéndole que siguiera así mientras Imawari y Otakun estaban sentados al fondo. Miró la puntuación perfecta de 100, una vista familiar.
Por supuesto que era perfecta, era la 13ª vez que hacía exactamente el mismo examen. Con el rostro desprovisto de toda satisfacción, abrió la puerta corrediza del aula y salió al pasillo vacío. Mientras tanto, en el pasillo, Himawari y Otakun se encontraban en un tenso enfrentamiento, mirándose con frustración indisimulada. Al doblar una esquina, se detuvo en seco, sorprendido de encontrarlos allí, discutiendo. Desde su perspectiva, podía ver el rostro sonrojado de Himawari mientras confrontaba a Otakun, exigiéndole saber por qué no lo admitía él mismo. Otakun respondió, nervioso y a la defensiva. Le gritó que era fácil para ella hablar, insistiendo en que él no sabía nada y que todo era culpa suya. Le recordó que había estado diciendo desde el principio que él no era el que estaba equivocado. Incapaz de quedarse al margen, Tsubaki dio un paso adelante, levantando una mano para interrumpir. Les llamó, preguntando qué estaba pasando y por qué estaban peleando, atrayendo su atención sorprendida. Él se queda helado mientras Himawari, nerviosa, se gira y lo señala directamente, gritando que todo es culpa suya. Su acusación enfurece a Otakun. Él grita que el comportamiento de ella se debe claramente a Tsubaki, dejando a Himawari atónita por su vehemencia. Él intenta dar sentido a la creciente discusión, preguntándose cómo se complicaron tanto las cosas. Se cuestiona si fue su culpa unirse a ellos para almorzar, sobre todo después de haber intentado darles espacio antes, asumiendo que tenían asuntos personales que atender. Otakun, pasándose una mano por el pelo con frustración, intenta tranquilizarlo. Insiste en que Tsubaki nunca abandonaría el tiempo que pasan juntos a menos que fuera por algo realmente importante. Las piezas empiezan a encajar para él. Deduce que el verdadero problema debe de ser entre sus dos amigos, preguntándose en voz alta si el problema es por Himawari. Su pregunta queda en el aire mientras Himawari y Otakun se enfrentan, la tensión entre ellos es palpable. Él los observa, una gota de sudor se forma en su frente mientras siente el peso de su conflicto. Se da cuenta de la verdad, realmente están peleando por su culpa. En un intento de calmar la situación, les dice a ambos que se calmen y luego se da la vuelta para marcharse, creyendo que su ausencia pondrá fin a su discusión. Concluye para sí mismo que fue Otakun quien lo empezó todo. Su partida solo aviva el fuego. Otakun le grita, acusándolo de meterse egoístamente en sus vidas solo para marcharse cuando le conviene. Himawari, con la voz llena de preocupación, también lo llama, preguntándole si se ha sentido solo últimamente por estar tan ocupado. Sus palabras lo detienen en seco. Se da la vuelta bruscamente, perdiendo finalmente la paciencia, y les implora que, por una vez, lo escuchen. Reflexiona con una expresión sombría, concluyendo que si su comportamiento anterior fue incorrecto, entonces él es quien merece la culpa. Luego se inclina profundamente ante Himawari y Otakun, disculpándose formalmente y afirmando que es por su culpa que ambos están peleando de esta manera. Su disculpa deja a Otakun desconcertado y sin palabras. Aún inclinado, Tsubaki les ruega que lo escuchen, ahora que se ha disculpado. Al oír esto, Himawari le dice a Otakun que, ya que Tsubaki ha llegado tan lejos, es hora de que se calmen. Sin embargo, le guiña un ojo y le advierte a Otakun que no asuma que todo está resuelto, declarando que no lo perdonará hasta que él se disculpe con ella como es debido. Otakun reacciona con visible molestia, cruzando los brazos. Con el conflicto inmediato en pausa, Himawari y Otakun se dan la espalda y se marchan enfadados en direcciones opuestas, dejando a Tsubaki solo en medio del pasillo. Suelta un suspiro, sorprendido de sí mismo. Al girarse, se da cuenta de que un grupo de compañeros de clase presenció el suceso. Una pregunta si deberían informar a un profesor, pero otra la tranquiliza diciendo que parece resuelto y que los dos se reconciliarán pronto. Sus pensamientos divagan mientras mira por la ventana, esperando que solo estuvieran siendo emocionales y que volverán a la normalidad para cuando se vayan a casa. A medida que pasa el tiempo, una disculpa silenciosa a TSU-kun queda en el aire, un pensamiento persistente de uno de los amigos que se fueron. Más tarde, junto a los casilleros, Himawari está al teléfono mientras Tsubaki está cerca. Afirma con rotundidad que no volverá a casa con Otakun hasta que todos sus problemas estén resueltos. Mientras tanto, dos amigas se acercan a Otakun y lo invitan a caminar a casa con ellas. Él se niega, diciendo que lo siente pero que no perdonará a Himawari hasta que ella admita que se equivocó. Tras la confrontación, Tsubaki Aiga camina solo por el recinto escolar, dejando atrás una versión encorvada y derrotada de sí mismo. Suspira, con el peso de los acontecimientos del día oprimiéndole. Aprieta el puño, con la mirada baja, mientras un único pensamiento lo consume. ¿Por qué las cosas tuvieron que acabar así? Su mente se remonta a una época más sencilla, un recuerdo de cuando su grupo de amigos siempre estaba junto. Recuerda cómo nunca se habían peleado ni una sola vez. El agradable recuerdo se ve empañado por la realidad actual. Cree que fue su propio comportamiento lo que les llevó a esta situación, rompiendo su pacífica dinámica. Agachado en el suelo, cierra los ojos con fuerza. No quería volver a sentir este tipo de dolor, pero se siente impotente para cambiar nada. Mientras se sume en sus pensamientos, una voz alegre le llama desde una esquina, dirigiéndose a él por un apodo. Oye. ¿Eres Sagakun, verdad? Tsubaki levanta la vista, sobresaltado. Antes de que pueda procesar la pregunta, la chica salta a la valla cercana con una agilidad sorprendente, aterrizando directamente en su campo de visión. Sus ojos se abren de par en par por la sorpresa. De pie ante él, ella sonríe con complicidad. Confirma que él es, en efecto, Agakun, el amigo de la infancia de Tsurugi y Chisato. Luego menciona que vio a las dos personas que se peleaban durante el almuerzo, y Tsubaki admite que él estaba involucrado. Se golpea la sien pensativamente, con una expresión curiosa en el rostro. Luego le hace una pregunta directa, ¿no se supone que esos dos son pareja? Su inesperada pregunta lo deja completamente atónito y sin palabras. Él se queda congelado por su pregunta.
La chica se inclina más cerca, con una sonrisa de complicidad en su rostro, y aumenta su confusión al preguntarle si no fue él mismo quien intentó emparejarlos en primer lugar. Sus palabras lo golpean con la fuerza de un impacto físico. Su mente se queda en blanco, sus ojos abiertos de par en par con incredulidad y confusión. Mientras observa su expresión confiada, un torrente de preguntas inunda su mente. ¿Quién es esta chica? ¿Cómo es posible que sepa sobre eventos que ocurrieron antes del bucle? Una nueva historia de amor comienza a desarrollarse entre tres amigos de la infancia. Pero una pregunta queda en el aire: ¿quién es esta chica que ha aparecido de repente ante Tsubaki Aiga? Ella apoya la barbilla en la mano, con una sonrisa confiada y sabionda en el rostro, mientras él se sienta a su lado, con aspecto ligeramente preocupado. Ella se sienta sola en la mesa de una cafetería por la noche, tarareando alegremente para sí misma mientras sorbe su bebida con una pajita. Dirigiendo su atención a Tsubaki, le pregunta directamente. Le pregunta si no fue él quien intentó emparejar a sus dos amigos, preguntándose en voz alta por qué aún no son pareja. Tsubaki desvía la mirada, incapaz de sostener la suya. Los dos se sientan uno frente al otro en la mesa. Ella continúa su sondeo, reflexionando si esta chica, refiriéndose a sí misma, podría tener la misma condición que él. La sugerencia pilla a Tsubaki completamente desprevenido. Ella se inclina hacia adelante, su expresión se vuelve juguetonamente coqueta. Le dice que cuando la mira tan seriamente, la hace sentir tímida. Su descaro lo hace retroceder en su asiento, azorado. Levanta las manos a la defensiva, tartamudeando una negación. Él aparta la cabeza, todavía sonrojado e intentando recuperar la compostura. Frente a él, ella simplemente sonríe con aire de suficiencia, disfrutando claramente de su reacción. Finalmente, volviéndose para mirarla, Tsubaki le hace la pregunta directamente: ¿quién es ella? Niega ligeramente con la cabeza, admitiendo que no la reconoce en absoluto. En respuesta, ella se lleva un dedo al labio en una pose pensativa pero burlona. Se pregunta en voz alta si quizás estaba siendo demasiado confiada. Ella ofrece una suave disculpa, explicando que apenas conoce a los otros estudiantes fuera de su propia clase. Removiendo su bebida, sugiere entonces que, en ese caso, deberían conocerse mejor a partir de ahora. Se inclinó hacia adelante con un guiño juguetón, presentándose como Wesikaede de la clase 3B, tarareó una pequeña melodía, diciéndole a Gakun que se asegurara de recordar su nombre. Los dos se sentaron uno frente al otro en una mesa, un momento de silencio suspendido entre ellos mientras Tsubaki procesaba su directa presentación. Reflexionó sobre sus palabras. Clase 3B. Eso significaba que estaba en la misma clase que Imawari. La conexión se hizo en su mente, así debía ser como ella sabía de él. Mientras él ataba cabos, ella lo observaba con una sonrisa cómplice y divertida, con la barbilla apoyada en la mano. Su sonrisa se ensanchó mientras hablaba, comentando que él era tan único como había oído. Tsubaki solo podía preguntarse qué quería decir con eso. Luego mencionó su nombre, Wesi, explicando que la gente a menudo pregunta cómo se escribe. Aclaró que se escribe con el kanji de Agoromo, una túnica celestial, y Isi, que significa piedra. Él escuchaba, con una gota de sudor en la frente, pensando para sí mismo que sonaba como un nombre sacado de un cuento de hadas. Supuso que le quedaba bien. Su mano se cerró en un puño debajo de la mesa. No pensaba que fuera una mala persona, pero le resultaba difícil seguir su ritmo implacable. Justo entonces, como si leyera sus pensamientos, se inclinó con una suave sonrisa y preguntó: ¿estás pensando eso, verdad? Dejó escapar un pequeño y divertido soplo de aire, como si confirmara su suposición. Tsubaki la miró fijamente, sorprendido y completamente desconcertado por su perspicacia. Él la mira, desconcertado, mientras Wesikaede se ríe, confirmando que su suposición era correcta con una expresión juguetona y felina. Intenta recomponerse, tomando un sorbo de su bebida y concluyendo que ella solo debe de estar bromeando. Azorado, le ofrece la oportunidad de preguntarle cualquier cosa a cambio. Antes de que ella pueda responder, él la mira con seriedad y le ofrece un simple, en ese caso, gracias por lo de antes. Su expresión se suaviza en una sonrisa brillante y genuina. Ella observa que él es el tipo de persona que da las gracias primero, admitiendo que esa cualidad ha despertado su interés en él. La interacción lo deja sumido en sus pensamientos. Se da cuenta de que ella no está para nada despistada, de hecho, es increíblemente astuta. Decide que es hora de presionarla para que le dé respuesta sobre sus afirmaciones anteriores. Él le plantea una pregunta directa y sorprendente: ¿posee ella recuerdos de eventos que difieren de su realidad actual? Su mente va a toda velocidad. Si Wesi sabe de cosas que han cambiado, como el hecho de que Ota y Imawari se hicieron pareja la semana pasada en esta línea de tiempo, entonces su sospecha podría ser correcta. El pensamiento se solidifica en una posibilidad asombrosa: Wesikaede podría estar experimentando la misma bucle temporal que lo tiene atrapado. Considera las implicaciones. Si ella está atrapada en el mismo bucle, debe de estar pasándolo tan mal como él. Una chispa de esperanza se enciende en su interior: si comparten sus conocimientos, podrían encontrar las pistas que les han faltado. Quizás, piensa, esta vez las cosas podrían ser diferentes. Reuniendo su determinación, expresa su idea en voz alta, sugiriendo que juntos, los dos podrían encontrar una manera de escapar del bucle. En respuesta a su propuesta, ella consideró la idea pensativamente. No era un recuerdo claro, reflexionó, sino más bien un sentimiento vago y persistente, una sensación de déjà vu, como si algo similar hubiera ocurrido antes. Él escuchaba con una sonrisa amable mientras ella intentaba articular su extraña experiencia. Sin embargo, su explicación pareció tomarlo por sorpresa, y un atisbo de confusión cruzó su rostro. Ella aclaró que su conocimiento sobre Imawari y Ota tampoco era un recuerdo nítido, era solo una fuerte corazonada de que ya eran pareja.
Esto significaba que en realidad no podía recordar las cosas con certeza. Ella lo confirmó con una leve sonrisa, admitiendo que había estado tratando todas estas extrañas premoniciones como simples sentimientos. Él procesó esta nueva información. La vaguedad de todo, pensó, era precisamente lo que lo había hecho sentir tanta curiosidad por ella en primer lugar. Entonces se dio cuenta. Si Agakun solo tenía recuerdos vagos de los eventos de la semana pasada, entonces debió haberse acercado a ella simplemente para confirmar sus propias sospechas. Un momento de silencio se instaló entre ellos en la tranquila cabina mientras ambos contemplaban la naturaleza compartida, pero distinta, de su situación. Finalmente rompió el silencio con un suave, ya veo, con la mirada baja. Ella lo observó, esperando. De repente, se puso de pie de un salto, con un movimiento brusco y decidido. Agakun, comenzó, con un cambio en su tono, al ver tu reacción de ahora. Ella comienza con una sonrisa radiante, explicando que también está empezando a sentirlo. Con una mirada de complicidad, sugiere que él parece entender más sobre esta situación de lo que debería. Tsubaki permanece en silencio, su rostro impasible reflejado en el vaso frente a él. Entonces se da cuenta de que la experiencia de ella no es la misma que la suya. Su silencio la impulsa a llamarlo por su nombre, preguntando si siquiera está escuchando. Concluye para sus adentros que él no es la clave para resolver su problema, ni alguien en quien pueda confiar. A pesar de esta conclusión, mientras el día escolar continúa, el nombre de él persiste en sus pensamientos. Más tarde, se acerca saltando hacia un sorprendido Tsubaki en el pasillo, haciendo una señal de paz con una amplia y confiada sonrisa. Le sugiere alegremente que vayan a tomar un café de nuevo. Mientras caminan, ella explica su razonamiento. Desde la primera vez, él ha sido quien la ha buscado constantemente. Reflexiona en voz alta, preguntándose si esto significa que está interesado en ella. Él se detiene y aclara que es porque no hay nadie más con quien pueda hablar sobre su situación compartida. Insiste en que todavía hay cosas que necesita discutir con ella. Su expresión se vuelve seria. Está segura de que él, de entre todas las personas, entenderá la vaga e inquietante sensación que está experimentando. Su mano aparece ante el rostro de él, con los dedos levantados, haciéndole sudar de nerviosismo. Con una sonrisa triunfante, se aferra a su brazo, tirando de él hacia adelante. Él solo puede reaccionar con una incrédula turbación. Lo arrastró a la fuerza por el pasillo de la escuela, ignorando sus protestas. Él intentó razonar con ella, recordándole lo que ya le había dicho, pero ella no le prestó atención. Desaparecieron por el pasillo, dejando solo el eco de su apresurada partida. Un momento de silencio se instaló en el pasillo vacío. Sin embargo, desde un aula cercana, Otakun y Imawari habían observado la escena. Imawari comentó lo inusual que era ver a Tsubaki interactuando con alguien que no fuera de su grupo, mientras Otakun miraba con expresión de preocupación, un pensamiento sobre los acontecimientos del día cruzando su mente. Él los miró irse, con el ceño fruncido por la preocupación mientras un pensamiento inquietante comenzaba a formarse. Imawari, al notar su intensa concentración, pronunció su nombre en tono de pregunta. Ueshi había llevado a Tsubaki a una cafetería. Mientras encontraban una mesa, ella se preparó para explicar la razón de sus acciones abruptas. Se inclinó hacia adelante, con una expresión que mezclaba curiosidad y determinación. Le pidió directamente que aclarara lo que había querido decir antes, cuando afirmó recordar los acontecimientos con mayor claridad que ella. Él consideró su pregunta, bajando la mirada hacia la mesa. Aunque ella había preguntado, luchaba con la idea de revelar toda la verdad. Se preguntó si realmente debería contarle todo sobre el bucle temporal. Ella, a su vez, analizó la situación desde su perspectiva. Sabía que él solo poseía un vago recuerdo de la semana anterior. Sin saber lo que él pensaba, concluyó que le parecía demasiado arriesgado revelarle todo lo que sabía por el momento. Él llegó a una conclusión similar. Al menos por ahora, decidió, probablemente sería mejor ocultar una parte de su historia. Se sienta frente a Ueshi Kaede en la cafetería, escuchando atentamente mientras ella comienza a explicar la razón por la que lo buscó. Ella pensó, le dice, que él podría tener el mismo tipo de problema que ella. Antes de que pueda procesar sus palabras, su conversación es interrumpida por un grito furioso. Otakun irrumpe hacia su mesa, exigiendo saber exactamente qué quiso decir Ueshi con su declaración. Su repentina aparición sobresalta a Tsubaki, que solo puede balbucear el nombre de su amigo con sorpresa. Ota, sin embargo, parece apenas notarlo, con la mirada fija por completo en Ueshi mientras le pregunta por qué está allí. Luego dirige su atención a Tsubaki, con un tono cargado de acusación. Señala cómo ellos dos siempre están juntos, incluso ayer en el almuerzo, antes de exigir saber cuál es la verdadera relación de Tsubaki con ella. Inclinándose, Ota va directo a su sospecha, preguntando sin rodeos si Tsubaki está saliendo con Ueshi. La franqueza de la pregunta deja a Tsubaki momentáneamente sin palabras. Su mano tiembla ligeramente mientras lucha por continuar, expresando un miedo desesperado de que no pueda ser verdad. Las dolorosas palabras finalmente se le escapan. Acusa a Tsubaki de haber empezado a considerarlo como si no fuera nadie. La acusación queda suspendida en el aire, dejando a Tsubaki mirando hacia arriba con una expresión de pura y atónita confusión. Permanece congelado en su asiento, mirando a su amigo angustiado. Una repentina ola de comprensión inunda a Otakun. Se sonroja de vergüenza y cambia rápidamente de tema, redirigiendo su pregunta furiosa inicial hacia Ueshi en un intento nervioso por ocultar su arrebato. Tartamudea, intentando justificar su arrebato. Le recuerda a Tsubaki que son amigos de la infancia, cuestionando por qué Tsubaki se guardaría un problema para sí mismo en lugar de confiar en su mejor amigo. Tsubaki escucha en silencio, con una expresión indescifrable. Los tres permanecen en una escena tensa, con el peso de la confrontación sin resolver flotando en el aire.
Al fondo, Himawari está sentada sola en una mesa, ajena al drama que se desarrolla cerca. Mientras Tsubaki observa a su amigo, un atisbo de confusión cruza su rostro. Por alguna razón, no logra comprender del todo lo que está sucediendo. Otakun se da la vuelta, con los brazos cruzados a la defensiva. Murmura que siente como si algo acabara de encajar para él, o más bien, que apenas ahora se está dando cuenta. Su mente retrocede a una conversación pasada. Recuerda haber explicado que todos los extraños bucles que habían experimentado, y su vacilación sobre que Tsubaki saliera con Himawari, se debían a que quería que los tres pudieran permanecer siempre juntos. Se había preguntado en voz alta si esa era la verdadera razón de sus sentimientos. Tsubaki ahora procesa este recuerdo, y las piezas comienzan a encajar en su mente. De vuelta en el presente, la expresión de Otakun se endurece con una resolución dolida, como si se estuviera preparando para decir algo difícil. Gira la cabeza, un profundo sonrojo se extiende por su rostro mientras lucha por articular sus sentimientos, logrando finalmente decir que es por Ota. El nombre golpea a Tsubaki con la fuerza de una revelación. Sus ojos se abren de par en par por la sorpresa mientras un pensamiento se cristaliza en su mente. La reacción de Otakun, ¿podría ser que él sea igual que yo? Sakurata Hinata está en el patio de la escuela, con una expresión de comprensión en su rostro. Aunque había tenido muchos pensamientos, finalmente capta la verdad, ha estado repitiendo la misma semana sin cesar. Se pregunta en voz alta si el otro chico también está en el bucle. Para confirmar sus sospechas, decide hablar primero con Tsubaki Aiga, que está sentado cerca con la cabeza gacha. Comienza con su frustración, quejándose de que no importa lo que haga, Tsubaki siempre parece interponerse cuando intenta hablar con Himawari. Tsubaki escucha, su expresión es indescifrable. Hinata hace una pausa, rascándose la cabeza mientras intenta situar la línea temporal. Se pregunta si su anterior metedura de pata ya ha ocurrido en esta iteración. Tsubaki se limita a mirarlo y murmura un inquisitivo Tsubaki levanta la vista, su mirada es directa. Le pregunta si Hinata está hablando del bucle, cuestionando si tiene alguna duda. Parece seguro de que Hinata no dudaría. La expresión de Hinata se endurece con convicción. Afirma que solo por la forma en que Tsubaki habla, puede darse cuenta de que esto es serio, y eso lo resuelve todo para él. Tsubaki baja la mirada, su rostro ensombrecido mientras dice en voz baja el apellido de Hinata, Sakurata. Antes de que pueda decir más, Hinata golpea la mesa con la mano con resolución, declarando que si esta es realmente la situación, entonces agarra a Tsubaki firmemente por los hombros, su voz se suaviza con una empatía inesperada. Tsubaki, dice, eso debe haber sido duro. Los ojos de Tsubaki se abren de par en par por la sorpresa. Aún sujetándolo, el tono de Hinata vuelve a cambiar, convirtiéndose en una severa advertencia. Le exige a Tsubaki que no vuelva a acercarse a él y a Himawari. Continuó, admitiendo que a pesar de ser consciente del bucle, no tenía idea de su mecánica o de las condiciones para escapar. Lo único que había logrado averiguar, explicó, era que Tsubaki estaba involucrado de alguna manera. Su mano se cerró en un puño a su costado. Su expresión se endureció con determinación mientras comenzaba a decir, pero, en un movimiento repentino y contundente, empujó a Tsubaki contra una pared cercana. Su voz se llenó de una desesperación inesperada mientras declaraba, quiero que seas feliz. Tsubaki desvió la mirada, absorbiendo en silencio el peso de esas palabras. Comprendió entonces que los sentimientos de Hinata hacia él no eran un capricho fugaz y superficial. Hinata continuó, con la voz más suave ahora. Confesó que, aunque se sentía mal por Himawari, Tsubaki siempre sería su prioridad número uno y deseaba hacer lo mismo para Tsubaki. En un espacio austero y abstracto, Hinata se encontraba de pie frente a un Tsubaki sentado, explicando que fue Tsubaki quien lo había guiado. Tsubaki solo pudo reconocer este hecho, aceptando que ese era el papel que desempeñaba en la vida de Hinata. Su frustración resurgió con intensidad. Insistió en que, a menos que ocurriera algo verdaderamente terrible, no había absolutamente ninguna manera de que él terminara con Himawari. La declaración pareció quebrar algo dentro de Tsubaki. Bajó la mirada, susurrando el nombre de Hinata mientras la sombría naturaleza del bucle comenzaba a asentarse en su mente. Sus pensamientos se arremolinaron en un vórtice mientras surgía una escalofriante posibilidad. ¿Estaba ocurriendo este bucle porque él mismo era el que daba vueltas y vueltas en círculos? Se quedó solo en la pasarela de la escuela, empapado por la lluvia incesante, el peso de su revelación oprimiéndolo. Levantó la vista hacia el cielo gris, un único y escalofriante pensamiento resonando en su mente, mientras su propio corazón siguiera intranquilo, este ciclo nunca terminaría. Su contemplación fue interrumpida de repente por un jadeo. Desde una puerta cercana, apareció Himawari, con los ojos muy abiertos por la sorpresa de encontrarlo allí. Corrió a su lado, con la voz llena de preocupación mientras lo llamaba por su nombre, Tsu-kun. Su mirada se posó en los zapatos empapados de él, en un charco junto a sus botas de lluvia secas. Le preguntó qué pasaba, por qué estaba allí sin paraguas, empapándose de esa manera. Él solo pudo emitir un sonido bajo y distante como respuesta. Admitió que había estado tan perdido en sus propios pensamientos arremolinados que ni siquiera se había dado cuenta de que había empezado a llover. Con un suspiro de exasperación, ella lo tomó del brazo, insistiendo en que no podía quedarse ahí o se resfriaría. El contacto repentino pareció sacarlo de su ensimismamiento. Su expresión era una mezcla de frustración y una preocupación genuina y sincera por él. Resolvió para sus adentros que no podía dejarlo solo cuando se veía tan afligido.
mientras comenzaba a llevárselo, él empezó a pronunciar el nombre de ella. Sin decir otra palabra, lo guió hacia un edificio cercano, extendiendo la mano hacia la puerta para resguardarlo de la lluvia. Dentro de su casa, Imawari mira hacia la entrada y comenta que ha pasado mucho tiempo desde la última vez que él la visitó. Él se estremece cuando ella le coloca una toalla seca sobre el pelo empapado, emitiendo un pequeño sonido de sorpresa. Ella se estira e insiste en que primero se dé una ducha, prometiendo prepararle ropa abrigada mientras lo hace. Él asiente en silencio, ofreciendo un débil agradecimiento. Mientras camina por el pasillo familiar, reflexiona sobre cómo, a pesar del tiempo que ha pasado, todavía conoce instintivamente la distribución de la casa. Abre la puerta y sale, ya cambiado con un conjunto de ropa seca y cómoda. Al salir de la habitación, encuentra a Imawari en la cocina, de pie sobre un pequeño taburete. Ella se gira con una sonrisa alegre y le pregunta si ha terminado. Ella se disculpa y le pide que espere un poco más, explicándole que la sopa está casi lista. Él asiente, reconociendo que es una molestia. Él observa lo bien que ella lo está cuidando, un comentario que parece desconcertarla. Apuntándole con un cucharón, ella le pregunta qué puede querer decir con eso. Ella explica con intensidad que estaba extremadamente preocupada cuando lo encontró. Insiste en que hacer todo esto es la única manera de poder tranquilizarse. Él la mira, su expresión se suaviza con gratitud. Le da las gracias de nuevo, esta vez con genuina sinceridad. Él observó cómo el rostro de ella se iluminaba con una sonrisa radiante y sonrojada. Era evidente que estaba rebosante de alegría, a ella de verdad le gustaba a él. Ella se volvió hacia la olla que hervía a fuego lento en la estufa, con una suave sonrisa aún en su rostro. Él la observó, pensando que era precisamente porque ella era este tipo de persona, pero aún así, dudó. Finalmente expresó la pregunta que rondaba su mente, preguntándole si no le había molestado quedar excluida de su conversación con Sakurata. Imawari se giró hacia él, con expresión clara, y afirmó rotundamente que no le molestaba en absoluto. Ella se inclinó ligeramente, su mirada encontrándose con la de él. Pronunció su nombre, recordándole que en este momento, él estaba aquí con ella. El nombre de ella resonó en sus pensamientos mientras la miraba. Se volvió de nuevo hacia la estufa, una sensación de resolución apoderándose de ella. Este momento, aquí mismo, era real. Mientras probaba el plato, sus pensamientos se centraron en él. Sabía que su esencia era inquebrantable, descaradamente fuerte. Esa era la persona que él era en realidad. Él se agarró la tela de la camisa, con el corazón dolido. Se dio cuenta de que, sin importar lo que hiciera, no podía desechar estos sentimientos. Aún sabiendo que quizás nunca serían correspondidos, simplemente no podía reprimir su amor por ella. Su intensa introspección fue interrumpida cuando Imawari se giró desde la estufa con una sonrisa radiante y alegre, anunciando que todo estaba listo. Pero mientras se movía, la pata de una silla cercana se partió con un crujido seco. Imawari gritó de sorpresa al perder el equilibrio y caer hacia atrás. Tsubaki gritó su nombre al instante, abalanzándose para atraparla. La atrapó justo a tiempo, amortiguando su caída mientras ambos aterrizaban en el suelo. La sujetó con firmeza por detrás, con los brazos alrededor de ella. Azorada y sorprendida, Imawari levantó la vista hacia él mientras él la miraba. Ella permanece en sus brazos, con el rostro sonrojado de vergüenza. Tartamudea un agradecimiento a Tsu-kun por salvarla de una caída tan ruidosa. Mirándolo desde el suelo, lo llama suavemente por su nombre, con una expresión que mezcla confusión y timidez. Él la mira, con expresión seria. Le dice que no es nada, que solo se alegra de que esté bien. Internamente, reflexiona que su cuerpo se movió por sí solo por una chica como ella. Sus palabras la toman completamente por sorpresa. Con una inspiración súbita, tartamudea su nombre, con los ojos muy abiertos por la sorpresa y un sonrojo cada vez más intenso. Abrumada, se cubre el rostro con las manos, diciéndole que no diga esas cosas con una expresión tan seria. Insiste en que ni siquiera puede mirarlo. Él observa su reacción, un ligero sonrojo aparece en sus propias mejillas al darse cuenta del impacto de sus palabras. Sus orejas están de un rojo intenso, una clara señal de su profunda vergüenza. Piensa para sí misma lo mortificante que es la situación. Viendo su estado, Tsubaki le pregunta gentilmente si pueden quedarse así un poco más. A través de sus manos, Imawari logra aceptar. Ella lo mira de reojo, suplicándole que no le mire la cara. Él cierra los ojos, con una suave sonrisa en los labios, pensando para sí mismo lo increíblemente linda que es. Su mente se acelera con la revelación. Que ella tuviera esta reacción con él, precisamente con él. El sentimiento es abrumador. Es simplemente demasiado feliz. Su momento de felicidad se ve interrumpido cuando Sakurata Hinata lo agarra por el hombro. Hinata declara con intensidad que él es quien quiere hacerla feliz. La repentina declaración lo deja atónito, devolviendo la mirada momentáneamente sin palabras. Su sorpresa da paso a una silenciosa determinación mientras cierra los ojos, una decisión formándose en su mente. Los abre de nuevo, su mirada afilada e inquebrantable, el fugaz momento de vulnerabilidad ha desaparecido. Su atención vuelve a la chica que todavía está acurrucada contra él. Imawari levanta la vista, con un atisbo de preocupación en su rostro, y pregunta en voz baja por Tsu-kun, mientras él comienza a hablar. Él la mira con una sonrisa amable, preguntándole si no quería ver su cara, o si había alguna otra razón por la que la estaba ocultando. Luego, extiende la mano suavemente, sus dedos rozando el cabello de ella, lo que la hace soltar un pequeño jadeo de sorpresa. Sus mejillas se sonrojan intensamente mientras desvía la mirada, admitiendo que sentía curiosidad por la expresión de su propio rostro. Ella permanece con la espalda ligeramente girada, una silenciosa vulnerabilidad en su postura.
Para Tsubaki, una profunda revelación amanece, así es como se siente estar con la chica que tanto ama. Este profundo sentimiento fortalece su determinación, y su mano se cierra en un puño apretado y decidido. Él la abraza, con la mente fija en un único e inquebrantable objetivo, confesarle sus sentimientos y hacer que lo mire directamente a él. Su atención se fija en la mirada suave y afectuosa que ella dirige hacia afuera, una mirada que no es para él. Una feroz determinación endurece su expresión. Jura en silencio que la mirada que ella reserva para Sakurata, algún día, estará dirigida únicamente a él. Fuera del edificio escolar, Tsubaki Aiga y Otakun se encuentran de pie en una zona pavimentada y tranquila. Las grandes ventanas de la escuela reflejan el cielo nublado detrás de ellos. Tsubaki lo confronta directamente, con una expresión inflexible. Le dice a Ota, cuyo rostro es una máscara de sorpresa y preocupación, que le confiese sus sentimientos a Imawari. Ota se da la vuelta, pasándose una mano por el pelo con frustración. Cuestiona por qué Tsubaki se está involucrando deliberadamente, insistiendo en que él tiene su propia manera de manejar las cosas. La determinación de Tsubaki se basa en un simple deseo, quería que Ota entendiera sus principios. Luego revela su verdadero motivo, con la mirada afilada y seria. Por una cierta razón, explica, debe ganarle a Ota en el asunto relacionado con Imawari. Esta declaración enfurece a Ota. Él replica que Tsubaki no puede simplemente decidir unilateralmente empezar una competición. Ya que Tsubaki está tan decidido, Ota declara que le ganará, sin importar que, exactamente lo contrario de lo que Tsubaki pretendía. Ota grita de frustración, agarrándose la cabeza. En respuesta, la mano de Tsubaki se cierra en un puño, decide que los detalles ya no importan. Acorta la distancia, agarrando la muñeca de Ota con firmeza. Su tono cambia inesperadamente mientras le dice a Ota que si realmente se ha decidido, entonces simplemente lo apoyará. Ota aparta la mirada, con un ligero sonrojo en la mejilla, desconcertado por el cambio repentino. Pregunta por qué Tsubaki tiene que ser tan formal y rígido con todo, sugiriendo que es innecesario. Su expresión se endurece con nueva determinación. Señala con el dedo a Tsubaki, afirmando que Tsubaki es siempre quien se da cuenta de estas cosas. Ya que ahora está involucrado, anuncia a Ota, le dirá algo, dejando a Tsubaki completamente perplejo. Antes de que Ota pudiera explicarse, Tsubaki lo interrumpió con una pregunta directa y sorprendente, preguntándole si estaba atrapado en un bucle temporal. La pregunta quedó suspendida en el aire, dejando a Ota momentáneamente atónito y sin palabras. Su sorpresa dio paso rápidamente a una leve sonrisa de complicidad, una confirmación silenciosa de la sospecha de Tsubaki. Mientras caminaban juntos por el edificio de la escuela, sonó el timbre para la quinta clase. Ota comentó que poder rehacer las cosas una y otra vez se sentía como hacer trampa. Luego se detuvo, volviéndose hacia Tsubaki con un gesto tranquilizador. Le dijo que no se preocupara, aplaudiendo y añadiendo que está perfectamente bien intentar y fallar. Mientras Ota se alejaba, Tsubaki consideró sus palabras, dándose cuenta de que, en efecto, había ventajas en su situación actual. En voz baja, le expresó su gratitud a Ota. Una nueva determinación se apoderó de él. Comprendió que no había necesidad de apresurarse, que era aceptable incluso si fracasaba. Su mirada se posó en el edificio de la escuela mientras su mente trabajaba a toda velocidad. Decidió que, si iba a formular un plan, empezaría con la siguiente oportunidad. Más tarde, Imawari encontró a Tsubaki y observó que Ota ya se había ido con sus amigos. Tsubaki estuvo de acuerdo, añadiendo que ellos dos no podían estar siempre juntos, lo que pareció entristecerla. Mientras seguían caminando, un cambio se produjo en Imawari, orejas y una cola de gato caídas aparecieron en su cuerpo, delatando su desánimo. Pensó para sí misma que probablemente irían a preparatorias diferentes y que tal vez necesitaba empezar a acostumbrarse a estar separados desde ahora. Sus rasgos inusuales han desaparecido, pero sigue nerviosa. Ota, observándola a ella y a Tsubaki, pregunta si los dos habían estado peleando. Ella tartamudea, incapaz de formar una respuesta coherente. Ella se da la vuelta, golpeando ligeramente a Tsubaki y llamándolo idiota. Él, a su vez, ofrece una disculpa simple y sonriente. Su disculpa la hace sonrojar, y se da cuenta de que esto es una repetición de los eventos de ayer. Tsubaki la observa, notando para sí mismo que el ambiente entre ellos no es desagradable. Él entonces le pregunta si todo está bien. Apartando la mirada, ella admite que estaba preocupada por su reacción hacia ella. La preocupación de ella le hace detenerse. Reflexiona internamente que no hay razón para que sea hostil con Ota. Mientras él considera esto, Imawari pronuncia su nombre, comenzando a hablar sobre lo que sucedió ayer. Él la interrumpe, su expresión se endurece con resolución. Declara que con la capacidad de repetir el bucle y volver a intentarlo, no estará en desventaja. Su intensidad aumenta de repente. La agarra por los hombros, se inclina hacia ella y grita su nombre completo, Imawari Aoi. Ella se sobresalta, completamente sorprendida por su acción repentina. Él le sostiene la mirada, su propia expresión es una mezcla de feroz determinación y un sutil sonrojo. Permanece en silencio, el peso tácito de sus próximas palabras flotando en el aire. Ella le devuelve la mirada, su propio rostro sonrojado mientras espera, con los ojos muy abiertos y sin palabras, a que él continúe. Ella nota que la expresión de él es la misma que el día anterior. Tsu-kun, comienza, preguntando si algo anda mal. Él permanece en silencio, con la mandíbula apretada. Avergonzada, ella retira rápidamente su preocupación, tartamudeando que no es nada. Su agarre en el hombro de ella se tensa de repente. Él resuelve que no importa si sale herido, simplemente tiene que intentarlo. Toma una bocanada de aire y grita su nombre, Imawari. Con los ojos llenos de lágrimas y el rostro contraído por la emoción, finalmente confiesa las palabras que ha guardado durante tanto tiempo, siempre te he amado. Él insiste, con voz suplicante, por favor, sal conmigo.
La petición queda suspendida en el aire, dejando a Imawari completamente atónita. Sus ojos se abren de par en par, reflejando el peso de sus palabras mientras las lágrimas comienzan a formarse. Un profundo sonrojo se extiende por su rostro, su expresión una mezcla de conmoción y agitación. Él la observa, con sus propios rasgos ahora serenos mientras espera su respuesta. Un tenso silencio se extiende entre ellos. Ella lucha por procesar su repentina confesión, con la mente aturdida por la conmoción. Finalmente, ella inclina la cabeza, su voz temblorosa al dar su respuesta, una disculpa sincera y dolorosa. Lo siento. Ella permanece con la cabeza gacha, incapaz de mirarlo, mientras un pesado silencio se cierne entre ellos en la calle tranquila. Él la mira, con expresión de confusión, y emite un único sonido interrogativo. En respuesta, ella cierra los ojos con fuerza, con el rostro contraído por la angustia mientras se disculpa una y otra vez. Lo siento. Lo siento mucho, de verdad. Ella intenta explicarse, insistiendo en que no es porque le desagrade. Pero para él, las palabras son un revoltijo confuso. Le habían dicho que siempre le había gustado. Su compostura se rompe. Da un paso adelante, su voz se alza con desesperación, exigiendo saber por qué. Entonces, ¿por qué no? Su mano se cierra en un puño apretado. No era un movimiento calculado, ni una estrategia para el próximo intento. Simplemente estaba desconcertado, incapaz de comprender la situación. Él insiste, con la voz quebrada por la emoción, preguntando si tiene que ser Sakurata. ¿Por qué no puedo ser yo? Sus ojos se abren de par en par, sorprendida por la repentina mención del nombre de otro. Su expresión se suaviza al darse cuenta de algo. Un ligero rubor tiñe sus mejillas mientras finalmente parece entender, susurrando su nombre, Tsu-kun. Un recuerdo aflora, ella y Sakurata riendo juntos, mientras Tsubaki se mantiene aparte, aislado. Se da cuenta con una punzada de culpa de que estaba tan ensimismada en su propio mundo que nunca notó sus sentimientos. A pesar de conocerlo tan bien, no había entendido nada en absoluto. Su voz se quiebra de angustia mientras grita que no puede perdonarse a sí misma. Con lágrimas en los ojos, insiste en que Tsubaki no es el culpable. Su mente viaja a su pasado compartido, recordando que eran amigos de la infancia que siempre habían estado juntos. Aflora un recuerdo de ellos de niños, sosteniendo girasoles bajo un cielo de verano. El peso de esta historia se derrumba sobre ella en el presente. Las lágrimas corren por su rostro mientras se lamenta de que nunca podría ser su novia, quejándose de que ni siquiera podía mirarlo a la cara como es debido. Abrumada, suelta que, pase lo que pase, no puede evitar pensar de esa manera. Al instante siguiente, se da la vuelta y huye, dejando a un atónito Tsubaki extendiendo la mano tras ella. Corre sin mirar atrás, su figura se encoge mientras pone distancia entre ellos, desapareciendo por la calle de la ciudad. Él se queda paralizado tras su partida, su expresión es una máscara de pura conmoción. Todo el peso del momento recae sobre él. Reconoce internamente que fue un rechazo magnífico, uno que lo dejó tan aturdido que simplemente estuvo ausente por un tiempo. Pero aún así se abofetea las mejillas con fuerza, obligándose a concentrarse. Se ordena a sí mismo que se controle y utilice toda esta experiencia para la próxima vez. Recuerda que, durante el resto del día, Imawari ni siquiera le dirigió la mirada. Un pensamiento singular y decidido se cristaliza en su mente, si tan solo puede retroceder en el bucle hasta el séptimo día, puede cambiar esto. Más tarde esa noche, en la quietud de su habitación, suena una alarma en su teléfono. Contempla la pantalla, una expresión cansada pero resuelta se dibuja en su rostro. Yacía en la cama, con el teléfono en la mano y una leve sonrisa en los labios. Reflexionó sobre cómo solía temer esta mañana en particular, pero ahora, finalmente había regresado. Esta vez, se enfrentaría a Imawari de nuevo. Su teléfono sonó suavemente. Sus pensamientos se vieron interrumpidos al girarse, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Había alguien a su lado en la cama. Un sonido de confusión escapó de sus labios. Siguiendo su mirada, vio una mano delicada que descansaba suavemente sobre la suya. La pantalla del teléfono brillaba, mostrando la fecha, miércoles, 14 de mayo, 7 de la mañana. El fondo de pantalla era una preciada fotografía de su infancia, él, Imawari y Chisato, todos vestidos con kimonos para un festival de verano. La fecha lo golpeó con la fuerza de un impacto físico. Un único y frenético pensamiento cruzó su mente, no había regresado al 7 de mayo. ¿Acaso había logrado escapar del bucle? Tsubaki Aiga se aleja de un edificio de apartamentos, con una expresión sombría en el rostro mientras sale a empezar el día. Entra en el edificio y la puerta se cierra tras él, dejando atrás la tranquila calle residencial. Deja escapar un suspiro de cansancio, sus pensamientos son pesados. Había deseado durante tanto tiempo escapar finalmente de este bucle. El pensamiento le trae un recuerdo doloroso, Imawari, con lágrimas corriendo por su rostro, disculpándose una y otra vez. La pantalla de un teléfono marca la hora y la fecha, 14 de mayo, 7 de la mañana. Reflexiona sobre cómo este es el estado en el que se encuentra. Mientras camina, se da cuenta de que es difícil enfrentarse a Imawari. Razona que a esta hora debería estar bien, pero su pensamiento se ve interrumpido por una visión repentina. Sus ojos se abren de par en par por la sorpresa. De pie ante él está Imawari, cuya propia expresión es un espejo de asombro y sorpresa. Abrumada, ella suelta una disculpa apresurada y pasa corriendo a su lado, dejándolo solo a su paso. Él se queda paralizado por un momento, con una expresión de consternación en su rostro. Parece que se dirigen en la misma dirección. Su mano se aprieta ligeramente a su costado mientras lidia con la incertidumbre. ¿Qué se supone que debe hacer ahora? Al llegar a su salón de clases, el 3A abre la puerta corrediza y llama a Sakurata. Se encuentra con Otakun, quien le informa que si está buscando a Sakurata, no está allí en este momento.
Tsubaki solo puede ofrecer una palabra de agradecimiento en voz baja como respuesta. Había visitado a Sakurata varias veces después de eso, pero su amigo siempre se había ido. Sintió que Sakurata se había enterado por alguien del resultado de su confesión y ahora lo estaba evitando deliberadamente. Él había querido hablar de ello, pero solo con Sakurata, con nadie más. Sus pensamientos fueron interrumpidos al encontrarse caminando por un pasillo familiar. Lo reconoció al instante, era el aula 3B. Volteándose hacia las dos chicas a su lado, se disculpó, explicando que intentaba que Imawari no lo viera. Luego hizo una petición, preguntando si podían llamar a alguien llamada Uesi-san por él. La chica en cuestión, Uesi Kaede, estaba con sus amigas, sugiriendo que volvieran a tomar el té. Comentó que, Eiga-kun, parecía recordar las cosas con más claridad ahora, un desarrollo que contradecía la realidad actual. Un nombre cruzó la mente de Tsubaki, Kaede. Mientras hablaba, una de las estudiantes con las que Tsubaki había hablado se le acercó. La estudiante le comunicó que, Uesi-san, era llamada. La expresión de Uesi cambió a una de sorpresa al oír quien preguntaba por ella. Eiga-kun se enfrentó a Tsubaki directamente, reconociéndolo como el amigo de la infancia de Sakurata. Luego le recordó que habían ido a tomar el té juntos varias veces en el pasado. Su expresión se volvió inquisitiva. Con un dedo en el labio, le hizo una pregunta directa: ¿no es esta la primera vez que hablamos? Tsubaki permaneció en silencio, su rostro una máscara de confusión. Se quedó congelado, su mente corriendo para comprender sus palabras. Se suponía que la línea de tiempo era continua, pero la declaración de ella destrozó esa comprensión. Se preguntó qué podría significar. Antes de que pudiera expresar su confusión, ella preguntó alegremente si podía volver a su almuerzo. Con una pequeña sonrisa, casi burlona, se disculpó por la interrupción. Sus pensamientos cayeron en un torbellino. ¿Por qué estaba pasando esto? ¿Cómo habían salido tan mal las cosas? Una nueva e inquietante posibilidad entró en su mente. ¿Podría Uesi estar experimentando un bucle completamente diferente? Sacudió la cabeza, tratando de alejar el pensamiento, decidiendo que la situación de ella no era su preocupación inmediata. Su mente regresó al núcleo de su problema. Recordó el momento con claridad. En esta misma línea de tiempo, le había confesado sus sentimientos a Imawari, solo para ser rechazado. La revelación lo dejó sintiéndose completamente solo, aislado en el centro de su propio fracaso. Comprendió que si las cosas continuaban así, la situación se volvería desesperada. Para agravar su desesperación, estaba el recuerdo de Sakurata y una Imawari abatida. Sabía que incluso su futuro académico estaba a punto de colapsar. En su estado actual, todo parecía inútil y debajo de todo había una verdad cruda e innegable: todavía no había aceptado realmente el rechazo de Imawari. Una oleada de energía desesperada lo impulsó hacia adelante. Empezó a correr por el pasillo, consumido por un único pensamiento: tenía que correr, aunque significara romper el propio buque. Gritó su resolución en el pasillo vacío, jurando intentarlo una y otra vez, sin importar cuántos intentos le llevara finalmente a abrirse paso. Corrió por el pasillo soleado de la escuela, impulsado por un único y desesperado propósito. Su decidida búsqueda lo llevó fuera del edificio escolar, donde finalmente encontró a Imawari esperando. La llamó por su nombre, con la voz llena de urgencia. Con los ojos llenos de lágrimas, Imawari solo pudo balbucear repetidas disculpas, con las manos entrelazadas con ansiedad. Más tarde, en un parque, la conversación continuó. Imawari, con expresión dolida, le dijo que era inútil, sin importar cuántas veces le confesara sus sentimientos. Perdió la compostura mientras suplicaba: ¿por qué no puedo ser yo? Se lamentó de que, al aferrarse a sus sentimientos, solo se había vuelto más patético. Las lágrimas corrían por su rostro mientras se apartaba, insistiendo entre sollozos: no es eso. No es eso en absoluto. Su profunda angustia le obligó a una dolorosa toma de conciencia: él era quien le causaba sufrimiento. No tenía más remedio que entenderlo. Cerca de allí, Imawari se cubría el rostro, abrumada por las lágrimas. El peso de este rechazo final lo siguió de vuelta al aula. Se sentó en silencio en su pupitre, envuelto en un aura palpable de desesperación, que no pasó desapercibida para un compañero con gafas que lo miraba preocupado. Ese compañero, junto con Sakurata, se acercó a su pupitre. «Oye, Aiga, ¿qué pasa?», preguntó uno. Tsubaki miró al vacío, diciendo que no era nada. Sentía que no le quedaba ninguna esperanza que mostrar a nadie, que simplemente estaba siendo acorralado sin piedad día tras día. Su mano tembló sobre el pupitre mientras una sombría revelación lo consumía. Seguir viviendo en este mundo era un infierno. Pero volver al bucle también era un infierno. Cualquier camino que eligiera era la condenación. Se encuentra de nuevo en el bucle, una solitaria lágrima surcando su mejilla. Un pensamiento sombrío le ofrece un resquicio de consuelo: volver al séptimo día es, al menos, una mejora. Una sonrisa leve y decidida se dibuja en sus labios al darse cuenta del lado positivo. Al regresar a este punto en el tiempo, el doloroso hecho de su confesión a Imawari ha sido borrado de la realidad. Mientras camina por el pasillo de la escuela, su mente se obsesiona con un único problema: si tiene que volver, ¿cómo lo hace? Su mirada se posa en Imawari y su amiga caminando más adelante, lo que refuerza su desesperada necesidad de una respuesta. Sube un tramo de escaleras, llegando a la conclusión de que, con el mecanismo del bucle aún desconocido, no tiene más opción que recurrir a la experimentación una vez más. Sus pensamientos derivan hacia historias que involucran el tiempo y el espacio. Aunque los accidentes dramáticos son una opción, razona que un fuerte impacto físico es el desencadenante más común. Esta lógica sombría lo lleva a la azotea de la escuela. Se sube a la barandilla de la valla de seguridad, reconociendo que el miedo fue lo único que le impidió intentarlo antes. Muy abajo, otra estudiante camina por el patio, ajena a todo. Su rostro se contrae con angustia.
Se dice a sí mismo que ya ha superado el punto de tener miedo, pero en ese preciso instante, su zapato comienza a resbalar en la estrecha viga. Un único y desesperado ruego se le escapa. Su pie pierde el agarre por completo, precipitándolo al vacío. Cae en picado hacia el suelo. Desde el patio, Kaede-Wesi levanta la vista, con la expresión congelada en puro horror al presenciar su caída. Cae en picado desde el cielo, y su salto desesperado no termina en el duro hormigón, sino en el denso follaje de un gran arbusto. El impacto rompe las ramas a su alrededor mientras aterriza con un gemido de dolor. Abajo, en el patio de la escuela, Kaede-Wesi y sus amigas, incluida la chica de pelo oscuro, se detienen en seco, mirando con absoluta conmoción al chico que acaba de caer del tejado. El pánico estalla entre los estudiantes. Uno grita, preguntando si de verdad acaba de saltar, mientras otro chilla que alguien llame a un profesor de inmediato. El resultado de su apuesta no es un reinicio del tiempo. En cambio, se encuentra sentado en una cama, atendido por su madre y otra mujer. Sus acciones no hicieron retroceder el reloj, solo causaron una conmoción masiva. Su madre llora de alivio, agradecida de que solo haya sufrido heridas leves. La otra mujer, una profesora, explica que le ha dado un buen rapapolvo. Para Tsubaki, todo fue para nada. El tiempo siguió avanzando. Una semana después, en la noche del 20 de mayo, está sentado en su habitación, mirando fijamente su teléfono. Reflexiona sobre todo lo que intentó, como todo terminó en fracaso. Se pregunta si no le queda más remedio que rendirse. El fondo de pantalla de su teléfono, una foto de él y sus amigos sonriendo juntos, le devuelve la mirada. El pensamiento es abrumador, tiene que aceptarlo todo y seguir viviendo en esta línea temporal. El dispositivo se le resbala de la mano y cae suavemente sobre su cama. Pasa un momento antes de que se incline lentamente para recogerlo de nuevo. Se niega a aceptarlo. Pero mientras se sienta al borde de la cama, la verdad se asienta. Las lágrimas comienzan a correr por su rostro. No tiene más remedio que prepararse para lo que está por venir. Bajo la luz de la luna llena, solloza. Se pregunta por qué le está pasando esto a él, que se supone que debe hacer o decir. Pero no importa. El mañana llegará. El pitido agudo y repetitivo de la alarma de su teléfono atraviesa el silencio de la mañana. La luz del sol entra en su habitación. Ha comenzado un nuevo día, esté listo para él o no. Miró fijamente su teléfono, una oleada de confusión lo invadió. Un único y perplejo sonido escapó de sus labios. En la pantalla había una fotografía de su infancia. Lo mostraba a él de niño, de pie junto a una sonriente Imawari y otra niña con un accesorio para el pelo similar a orejas de gato, todos vestidos con kimonos de verano. Sobre la nostálgica imagen se superponía la fecha y hora actuales, 14 de mayo, 7 de la mañana. La imposible verdad se derrumbó sobre él. Había entrado en el bucle de nuevo. Contra todo pronóstico, estaba de vuelta en este día. En la quietud de su habitación, Tsubaki Aiga se sienta al borde de su cama, mirando su teléfono. Su mirada se posa en la pantalla, que muestra la fecha, 14 de mayo, 7 de la mañana. El fondo de pantalla, una foto del festival, sirve como un doloroso recordatorio. Le había confesado sus sentimientos a Imawari, había escapado del bucle, o eso creía. La horrible verdad se estrella contra él. El bucle había comenzado de nuevo. Se pone de pie de un salto, en un arrebato de incredulidad. ¿Por qué? Grita a la habitación vacía, sabiendo que enfadarse es completamente inútil. Aferrando su teléfono, con el rostro contraído por la desesperación, se ordena a sí mismo, piensa, Tsubaki Aiga. Sus pensamientos se aceleran, presas del pánico. No tiene idea de lo que ha pasado, ni de qué debería hacer primero. Más tarde, en la escuela, está de pie solo contra una pared cuando Hinata Sakurata lo ve a lo lejos y levanta una mano para saludarlo. Mientras Hinata se acerca, Tsubaki se da cuenta de que esto ya es diferente del bucle de la semana anterior, donde no había interactuado con Hinata en absoluto. Decide que debe hacer algo diferente esta vez, y que tiene que empezar con Hinata. La expresión del otro chico está teñida de preocupación. Nota que Tsubaki parece decaído y le pregunta si le pasa algo. Hinata lo llama, comenzando a decir Sakurata antes de corregirse. Ah, no. Tsubaki, empieza, con la mirada intensa. Se paró junto a Tsubaki, preguntándole por qué lo había llamado, señalando que no era propio de él. Tsubaki permaneció en silencio, con una expresión de incertidumbre en el rostro. Rompió el silencio, agarrando el hombro de Tsubaki con una expresión intensa. Exigió saber si Tsubaki se le había confesado a Imawari y si iba a pasar tiempo con ella ahora. Tsubaki, sorprendido, le gritó que esperara. Soltó la verdad de golpe, había sido rechazado. La declaración dejó a Hinata sin palabras, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. Su sorpresa dio paso a la incredulidad mientras preguntaba si era verdad. Tsubaki, con la cabeza gacha, aclaró que no fue un simple rechazo, él había pensado que se llevaban bien. Luego le hizo una pregunta extraña, queriendo saber si era aceptable que alguien que no fuera Tsubaki se le confesara a Imawari. Él respondió que, por esa misma razón, no interferiría. Su mente retrocedió a la semana anterior, recordando haber visto a Hinata y Imawari juntos. Concluyó para sus adentros que la opinión que Hinata tenía de él era demasiado alta. El pensamiento fue interrumpido cuando Hinata lo llamó, tratando de captar su atención. Agarró a Tsubaki de nuevo, con el rostro enrojecido por la agitación. Insistió en que Imawari solo estaba actuando de forma extraña y que iría a hablar con ella para hacerla entrar en razón, suplicándole a Tsubaki que simplemente esperara. Extendió la mano, cerrándola alrededor del brazo de Hinata para evitar que se fuera. Sorprendido, Hinata gritó que no podía entender por qué Imawari rechazaría a alguien como Tsubaki. Tsubaki pronunció su nombre en voz baja. Él se volvió a mirarlo, con la expresión suavizada.
Tsubaki decidió aprovechar el momento y le preguntó si Hinata había sabido la verdad desde el principio. Él le devuelve la mirada a Tsubaki, con expresión seria. Tsubaki continúa con su interrogatorio, preguntando por qué un buen tipo como Hinata reconocería a alguien como él, que no tiene nada que ofrecer. Como respuesta, Hinata simplemente exhala, un sonido de frustración escapando de él. Tsubaki, ahora de pie más lejos, replica que es Hinata quien no se entiende a sí mismo en absoluto. Sus palabras tocan un nervio. Hinata se da la vuelta bruscamente, su voz resuena con convicción mientras declara que Tsubaki es la verdadera razón por la que se ha convertido en la persona que es ahora. Tsubaki se queda desconcertado, su mente luchando por procesar la declaración. Hinata comienza a explicar, recordando su infancia. Era el más pequeño, un llorón terrible tanto en los deportes como en los estudios. Un recuerdo emerge, un joven Tsubaki encontrándolo, ofreciéndole ánimo y enseñándole pacientemente todo lo que necesitaba saber. Al oír esto, Tsubaki baja la mirada, pensativo. Admite que, ahora que lo menciona, supone que era vagamente consciente de haber hecho esas cosas. Hinata insiste, explicando que siempre vio el potencial en Tsubaki, la madera de un hombre que podría destacar tanto en sus estudios como en sus actividades físicas, alguien verdaderamente acorde con su naturaleza amable. Admite que entendía genuinamente por qué Imawari se sentía atraída por Tsubaki. Pero entonces plantea una pregunta crucial, desde su punto de vista, la persona por la que ella se sentía atraída, la persona en la que él se convirtió, era enteramente un producto de la influencia de Tsubaki. El recuerdo cambia de nuevo, mostrando a los dos niños jugando mientras una joven Imawari los observaba desde la distancia. Su mirada se intensifica mientras afirma que eso es lo único que Imawari no entiende. El peso de la revelación deja a Tsubaki sin palabras. Con un gesto brusco, Hinata lo señala directamente, con la voz llena de frustración. Declara que Tsubaki tampoco lo entiende. La mirada de Tsubaki permaneció fija, su mente tambaleándose por la confrontación. El nombre, Sakurata, era el único pensamiento que afloraba mientras estaba bajo el cielo nocturno. A la mañana siguiente, Imawari yacía en la cama, dejando escapar un suspiro de cansancio. Su amiga, Kaede Ueshi, la saludó con una energía desbordante, retirándole las sábanas. Ella notó la expresión sombría de Imawari y rápidamente intentó animarla, señalando que, aunque pareciera deprimida, su caso era diferente. Ella no estaba en una relación amorosa con su novio. Más tarde, en la escuela, Kaede se acercó audazmente a Tsubaki junto a los casilleros, llamándolo por su apodo. Imawari la seguía, un pensamiento resonando en su mente, Tsubaki estaba allí para ella. Volviéndose hacia Imawari con una sonrisa cómplice, le preguntó si sabía algo sobre Tsurugi. Antes de que Imawari pudiera responder, Kaede declaró que Tsurugi era su cupido. La declaración golpeó a Imawari con la fuerza de un impacto físico. Lo cuestionó todo, dándose cuenta con creciente horror de que sus recuerdos del novio de Chisato, Tsurugi, eran completamente erróneos. Fuera del aula 3B, una respuesta inesperada de Kaede dejó una pregunta flotando en el aire. La pregunta provino de Imawari, quien, con un sonrojo en las mejillas, miró entre las cortinas a Kaede Ueshi. Le preguntó si Kaede se refería a Otakun como su novio. Fue recibida con una pregunta directa de Kaede, quien le preguntó si ese no era el caso. Imawari, todavía nerviosa, solo pudo balbucear que creía que eso era lo que había oído. Kaede se apartó, tocándose la barbilla pensativamente. Lo negó, afirmando que no era de eso de lo que estaba hablando en absoluto y que sentía que Imawari estaba mintiendo. Sus palabras dejaron a Imawari tartamudeando en el pasillo, incapaz de formar una respuesta coherente mientras Kaede chasqueaba bruscamente una liga para el cabello. Recuperando la compostura, se agarró el uniforme e insistió, pidiéndole a Kaede que le contara más sobre esa historia en detalle. La conversación se detuvo, pasando a un momento al aire libre donde Imawari estaba sentada en un banco junto a la pequeña niña con orejas de gato. Mientras la niña hacía un sonido juguetón, Imawari comenzó a hablar sobre sus sentimientos actuales. Pero de vuelta en el pasillo, la conversación con Kaede continuó. Kaede infló las mejillas con frustración, concluyendo que su propia memoria debía estar equivocada y que este era un asunto completamente diferente. Imawari bajó la mirada avergonzada, admitiendo que estaba demasiado avergonzada para ver a Otakun. De repente se sobresaltó cuando Kaede se inclinó extremadamente cerca. Kaede le explicó que solo estaba pidiendo una opinión externa, cuestionando por qué Chisato tendría que preocuparse. Ella continuó, afirmando que, por lo que había oído, Chisato había estado observando a Tsubaki Aiga, no a la persona que él había guiado. El recuerdo de un joven y confiado Tsubaki con un balón de fútbol pasó por la mente de Imawari, dejándola completamente sin palabras. Ella baja la mirada, una hoja solitaria flota a su lado mientras murmura para sí misma, tratando de darle sentido a todo. Así que, al final, sus pensamientos son interrumpidos por Kaede Ueshi, quien se para frente a ella con una expresión firme. Kaede le dice que si solo iba a observar a Tsubaki Aiga desde lejos, entonces no debería haber hecho nada en absoluto, y añade que, por eso, Tsurugi ya ha seguido adelante. Con un sonido de desdén, Kaede se da la vuelta y se deja caer en un banco cercano, cruzando los brazos con un suspiro de frustración. Imawari solo puede observar, desconcertada por la repentina confrontación. Mientras tanto, Tsubaki Aiga está sentado solo contra la pared del edificio escolar, dejando escapar un suspiro silencioso mientras otros estudiantes pasan corriendo a lo lejos. Recuerda una conversación con Sakurata Hinata, quien una vez lo llamó arrogante y dijo que no podía tenerlo en alta estima. Tsubaki reflexiona sobre esto, dándose cuenta de que nunca antes había considerado las cosas de esa manera y ahora se pregunta si existe la posibilidad de que se convierta en algo más. Su contemplación se ve interrumpida por un repentino grito de dolor.
Levanta la vista, sobresaltado, y ve a una chica tropezando justo delante de él. Ella se recupera rápidamente, planta las manos en las caderas y lo mira con una sonrisa de confianza. Se presenta como Kaede y le pregunta si la conoce. Tsubaki, todavía sentado, solo puede repetir su nombre confundido. Kaede insiste, afirmando que no es justo que ella sepa quién es él, pero que él no la conozca a ella. Comienza a pasar a su lado, reflexionando en voz alta que él no parece el tipo de chico que se fija en las chicas de otras clases. Le pregunta a qué se debe eso y luego declara con descaro que esa es su frase. Él la ve alejarse, un destello de confusión en sus ojos. La voz de ella continúa, señalando que, aunque este es su primer encuentro, la actitud de él hace parecer que la conoce desde siempre. De repente, se detiene y se inclina hacia él, con una sonrisa pícara en los labios. Le dice que ahora tendrá que devolverle el favor, refiriéndose a sí misma como Kaede-chan. Tsubaki solo puede preguntar qué quiere decir con eso. Él la mira, con los ojos muy abiertos y sonrojado, mientras Kaede le susurra su nombre, con el rostro a centímetros del suyo. Ella se aparta lo justo para encontrar su mirada, con una sonrisa juguetona en los labios. ¿Pasa algo, verdad?, pregunta, con un tono confiado. Él desvía la mirada, incapaz de responder. Kaede continúa, con una expresión pensativa. Observa que él parece diferente a los demás y luego se pregunta en voz alta si quizá está demasiado cerca. Sentándose en el suelo a su lado, se cruza de brazos y da más detalles. Explica que ha oído muchas cosas de Chisato y tiene una idea general, pero siente que la situación actual es diferente. Inclinándose hacia adelante con una amplia y entusiasta sonrisa, admite que, a pesar de ello, sintió una sensación de inquietud que la atrajo. En un movimiento repentino, se abalanza sobre él, empujándolo hacia el suelo. Inclinándose sobre él, con el rostro de nuevo cerca del suyo, le declara su interés. Agakun, susurra, si quieres, cuéntamelo todo. Su mente da vueltas, un profundo sonrojo se extiende por su rostro. No puede comprender lo que le está pasando. Mirándolo desde arriba, su expresión es una mezcla de curiosidad juguetona e intensidad. ¿Qué es lo que está pasando, entre tú y yo?, pregunta suavemente. Afuera, el edificio de la escuela se yergue en silencio bajo un cielo parcialmente nublado. De vuelta con los dos estudiantes, los ojos de Kaede se abren de par en par al darse cuenta de algo. Un bucle, susurra. Tsubaki, con expresión todavía aturdida, lo confirma en voz baja. Ella se arrodilla frente a él, con el peso de su confesión flotando en el aire. Él finalmente aclara la situación, afirmando que ambos están repitiendo un periodo de tiempo específico. Él corrige inmediatamente su suposición, diciendo que no es del todo correcto. Con una mirada de complicidad, ella explica que, a diferencia de él, que conserva recuerdos de la semana anterior, sus propias memorias son vagas. Mientras ella se apoya juguetonamente en él, levantando una pierna, él continúa con su análisis. Por lo que puede deducir, parece que su bucle y el de ella tienen duraciones de ciclo diferentes. Ella sonríe, admitiendo alegremente que se había estado haciendo la tonta con él, empezando con 0 recuerdos. Internamente, elogia su rápida comprensión y su mente flexible. Ella reflexiona que podría haber sido mejor si le hubiera explicado todo correctamente durante la primera semana. Luego le pregunta si es la primera vez que habla del bucle con alguien. La revelación lo golpea. Si el ciclo de su bucle es diferente, significa que, para ella, la semana que él recuerda ni siquiera ocurrió. Este pensamiento hace que sus propias experiencias carezcan de sentido. Al ver cómo cambia su expresión, ella emite un sonido de confusión. Ella se abraza las rodillas, con una expresión que se suaviza con empatía. Le dice con dulzura que ha estado sufriendo todo esto solo durante mucho tiempo. Él admite que intentó confiarle a Osaka lo del bucle durante una semana anterior, pero fue inútil, ya que Tsurugi no está en el bucle. Ella escucha, simplemente asintiendo a sus palabras. Su rostro se ilumina de repente con una expresión brillante y alegre. Exclama con deleite que, si ese es el caso, entonces solo ella comparte esta experiencia con él. En su emoción, ella extiende la mano y toma la de él. Le dice que entiende cómo se siente, pero luego se retrae rápidamente con una leve disculpa, dejándolo momentáneamente atónito. Sus dedos tocaron los de él con suavidad, una conexión delicada y deliberada entre ambos. Mirándolo con lágrimas de alegría asomando en sus ojos, declaró que era su única compañera de bucle. Él solo pudo devolverle la mirada, con un sonrojo extendiéndose por su rostro, completamente desconcertado por su repentina y sentida declaración. Mientras estaban sentados juntos, ella comenzó a explicar que había estado intentando todo tipo de cosas para escapar del bucle. Para demostrarlo, reveló un recuerdo específico, recordaba cuando Tsurugi y Chisato empezaron a salir, un detalle que claramente lo sorprendió. Su mirada cayó al suelo mientras procesaba sus palabras. En voz baja, le preguntó si había sido difícil para ella, con sus pensamientos puestos en la carga que compartía. Entonces la miró con una nueva comprensión, una pequeña sonrisa en sus labios. Se dio cuenta de que no debería haberla subestimado, ella tenía la misma expresión decidida que él. Era, de verdad, su compañera. Sintiendo su cambio de actitud, ella le apretó la mano con más fuerza. Con una expresión seria, le recordó que hay un límite para lo que una persona puede lograr por sí sola, y sus palabras lo hicieron sonrojar una vez más. Ella continuó, con la voz llena de convicción. Admitió que, como sus recuerdos no se reinician, su experiencia no ha sido tan dura como la de él, pero declaró apasionadamente su deseo de que escaparan del bucle juntos. Su propuesta lo dejó completamente atónito. El peso de sus palabras quedó suspendido en el aire.
Él tartamudeó, dándose cuenta de que ella proponía que cooperaran, y ella lo confirmó alegremente. Y con ese entendimiento alcanzado, ella de repente lo rodeó con sus brazos, atrayéndolo a un fuerte abrazo. Aún abrazándolo después de su abrazo, ella lo mira con una sonrisa juguetona y le hace una propuesta sorprendente, que deberían empezar a salir. Él la mira fijamente, con el rostro enrojecido, completamente desconcertado por sus palabras. Solo puede articular una pregunta tartamudeada como respuesta. Su mente da vueltas, un caótico revoltijo de pensamientos lo abruma. Reconoce la expresión de su propio rostro como una de genuina y profunda confusión. Ahora sentados juntos junto al edificio de la escuela, ella expone con calma su comprensión de la situación. Afirma que el objetivo de él es volver al momento anterior a que Chisato rechazara su confesión, y él confirma en voz baja su evaluación. Inclinándose hacia él, le toca suavemente la barbilla y repite su propuesta con una sonrisa de confianza. Atónito, él pregunta por qué esa sería la solución. Ella se retira, explicando su lógica. Dado que no conocen las condiciones que activan o rompen el bucle, su mejor opción es hacer algo completamente diferente a cualquier iteración anterior. Ella pregunta si su razonamiento es erróneo, pero la sugerencia parece herirlo, resquebrajando su compostura. Ella insiste, afirmando que su lógica es sólida. Antes de que él pueda procesarlo por completo, ella declara el asunto zanjado, ungiéndolo como su nuevo novio y diciéndole que espere. Ella se arrodilla ante él, con un toque de vulnerabilidad en su voz mientras pregunta si no es una pareja adecuada. Reflexiona que siempre se consideró linda y bien desarrollada, asumiendo que sería popular. Su franqueza lo deja sonrojado y sin palabras. Su continuo silencio parece decepcionarla, y su expresión de confianza se desvanece ligeramente mientras murmura que entiende. Al ver su decepción, él retrocede rápidamente, agitando las manos en señal de negación. Explica frenéticamente que no es lo que ella piensa, que siente que no es digno de ella, porque no es cualquiera, sino alguien especial para Aiga-kun. Mientras él dudaba, Kaede se inclinó hacia adelante con una sonrisa confiada, presionándolo para que tomara una decisión. Bueno, ¿qué va a hacer?, preguntó, mientras él solo podía tartamudear en respuesta. Él bajó la mirada, con el rostro sonrojado, admitiendo para sí mismo que consideraba a Ueshi-san una chica muy atractiva. A pesar de esto, razonó que alguien como él no era rival para una chica como ella. Su manera formal de hablar divirtió a Kaede, quien soltó una pequeña risa ante su cortesía. Su risa se calmó y dio paso a una expresión radiante y abierta mientras extendía los brazos. Declaró que nunca antes había conocido a nadie como él. Mientras caminaban bajo el cielo del atardecer, ella continuó, explicando que solía ser bastante perspicaz y que la mente de Aiga-kun parecía funcionar a la misma velocidad que la suya. Tsubaki solo pudo ofrecer un vago asentimiento. Luego le dijo que el simple hecho de saber que él era su aliado era suficiente para hacerla increíblemente feliz. Volviéndose hacia él con una sonrisa deslumbrante y sonrojada, exclamó que eso era más que suficiente para que se enamorara completamente de él. La declaración golpeó a Tsubaki con la fuerza de un impacto físico, dejándolo con los ojos muy abiertos y atónito. Su rostro ardió. Nunca antes lo habían elogiado tan directamente, y la inesperada alegría hizo que su corazón latiera con fuerza en su pecho. Al ver su reacción, la expresión de Kaede se suavizó en una sonrisa amable y alentadora. Entonces, ¿por qué no lo intentamos al menos?, propuso. Antes de que pudiera responder, ella lo tomó de la mano, tirando de él hacia adelante con un arranque de energía. Razonó que si no hacían un movimiento, nada cambiaría jamás. Con una sonrisa triunfante, declaró, está decidido. Ella formaliza alegremente su acuerdo, inclinándose ante Tsubaki y declarando que deberían llevarse bien a partir de hoy. Aún desconcertado, él le devuelve la reverencia, tartamudeando su agradecimiento y conformidad. La formalidad dura solo un instante antes de que ella le tome el brazo con un agarre firme y decidido. Con su brazo entrelazado en el de ella, anuncia alegremente el inicio oficial de su noviazgo. Tsubaki, completamente desprevenido, solo puede balbucear una protesta mientras ella comienza a llevárselo. Sin que ellos lo sepan, Imawari los observa desde detrás de una esquina. Ella se queda helada, con los ojos muy abiertos por la incredulidad mientras intenta procesar la escena. Mientras siguen caminando, Kaede le explica al todavía aturdido Tsubaki que, como fue ella quien rechazó su confesión, en realidad no tiene derecho a decir con quién puede o no puede salir. Ahora sola, Imawari se agarra el pecho, preguntándose por qué le duele tanto, por qué siente este repentino y sofocante malestar. Su expresión se desmorona, las lágrimas asoman a sus ojos mientras una profunda tristeza la inunda. La escena cambia abruptamente al interior estéril de una habitación, donde una bolsa de suero cuelga en silencio. Con la misma rapidez, el foco vuelve a Imawari, que tiene el ceño fruncido en señal de confusión. Un suave sonido interrogante se escapa de sus labios. Su mirada sigue las figuras lejanas de Tsubaki y Kaede que se alejan bajo el cielo del atardecer. De repente, jadea, sus ojos se abren con un horror creciente mientras una terrible comprensión parece abatirse sobre ella. Ella se queda inmóvil en la ladera cubierta de hierba, con hojas esparciéndose a su alrededor por el viento. Aferrándose a su uniforme, se pregunta en voz alta, ¿qué fue eso de ahora? Es una señal clara, ha aparecido una anomalía, no solo en el mundo, sino dentro de los propios recuerdos de Imawari.